Vamos a empezar. Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero y vamos a empezar con el capítulo de farmacología, la parte de farmacología digestiva y farmacología respiratoria el día de hoy. En la farmacología digestiva lo que vamos a ver acá es fundamentalmente problemas de lo que es la formación de gastritis y úlcera péptica, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de las principales sustancias y los principales receptores que van a estar involucrados en la producción de ácido gástrico. Sí, por un lado, como ustedes pueden ver acá, tenemos a un agente, una bacteria llamada Helicobacter pylori, que está relacionado bastante a la producción de úlceras gástricas, úlceras pépticas y también incluso cáncer gástrico, ¿no? La Helicobacter pylori es tratada con unos medicamentos como el bismuto y algunos antibióticos, ¿no? Que se mencionaba acá. Como vemos acá, esta es la célula llamada parietal, la célula que va a producir el ácido clorhídrico en el estómago. Y para el estímulo de eso tienen varios receptores, ¿no? Por un lado tenemos los receptores M3, los muscarínicos. Por otro lado tenemos los receptores de CCK2, que van a recibir el aporte de la gastrina. Por otro lado tenemos a los receptores H2 de histamina y a los receptores de prostaglandina, los llamados EP3 también. Estas sustancias entonces, por diferentes caminos, en el caso de los antagonistas muscarínicos, por una vía dependiente de calcio, y por el lado de los receptores histamínicos y de prostaglandinas, por la vía dependiente de AMP cíclico, van a favorecer la secreción sobre todo de ácido, ¿no? En este caso el ácido clorhídrico. Como vemos acá tenemos una bomba lateral de la célula parietal que va a producir tanto potasio como cloro, y por otro lado la expulsión de iones hidrógeno, ¿no? Estos iones hidrógeno van a ser importantes, esa es la bomba de protones, para pues obviamente sintetizar lo que es el ácido clorhídrico, ¿no? Que va a ser parte del jugo gástrico. Y por otro lado tenemos que la célula epitelial que se encuentra en la superficie del estómago va a también sintetizar ciertas sustancias como puede ser bicarbonato o el moco, que le van a ayudar a resistir el embate del ácido gástrico. Ya, entonces acá en lo que es la farmacología digestiva vamos a ver sobre todo enfermedades como gastritis y úlcera péptica. Ya, esta gastritis y úlcera péptica va a resultar de un desbalance entre la producción de ácido y los factores protectores, ¿no? La producción de ácido depende, como ustedes sabemos, si ustedes le preguntan cuál es la sustancia más importante que favorece la producción de ácido en el estómago, la respuesta es gastrina, ¿sí? Gastrina. Y por otro lado también obviamente la parte cefálica, ¿no? El deseo de hambre que nosotros tenemos ante cualquier estímulo, o si tenemos hambre, eso también va a ayudar a sintetizar más ácido clorhídrico. Entonces por un lado tenemos el ácido clorhídrico, ¿sí? La gastrina, y por otro lado tenemos las funciones protectoras del estómago, ¿no? Obviamente la célula epitelial de por sí es un factor protector, la síntesis de moco, la síntesis de bicarbonato que tiene la misma célula epitelial que lo va a proteger del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces cuando hay un desbalance, ya sea que hay un exceso de ácido clorhídrico o deficiencia de la producción de moco, o en todo caso también un ataque bacteriano, como es el caso de la bacteria llamada Helicobacter pylori, que va a lesionar la mucosa intestinal y va a favorecer el mayor daño por el ácido clorhídrico. Entonces cuando hay un desbalance entre lo que es la parte ácida y la parte alcalina del estómago, puede haber algún tipo de lesión gástrica, ¿no? Entonces ante una presencia mayor de ácido, la célula epitelial va a tener necrosis, va a tener úlceras, y esto de acá va a ser lo que va a causar los cuadros de gastritis o de úlcera péptica, ¿no? Entonces estos pacientes se van a manifestar obviamente como una persona que va a tener sensación de dolor epigástrico, en el epigástrico tipo urente, tipo quemante, ¿no? A eso le llamamos epigastralgia, ¿no? Un dolor quemante, urente, un dolor pues prácticamente de producción de ácido, ¿no? Puede el paciente también tener además náuseas, un poco de vómitos, y la manifestación obviamente más severa vendría a ser el sangrado digestivo, ¿no? El sangrado digestivo. Este sangrado digestivo se evidencia generalmente por un vómito de características sanguinolentas, o en todo caso de deposiciones de color negro que se llaman melena, ¿no? Este nombre es un nombre, digamos, clínico, ¿no? Que ustedes lo van a aprender en semiología y medicina interna, ¿no? Entonces la melena, que son heces de color negro, también me hablan de un sangrado, ¿no? Entonces
La producción excesiva de ácido clorhídrico en el jugo gástrico puede ocasionar un sangrado intestinal y eso es lo que va a dar pues la gastritis o la úlcera péptica, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos muchas vías de disminución de la producción del ácido, ¿no? Por un lado, como te dijimos, está la vía del receptor histamínico, ¿no? En este caso tenemos que hablar del receptor H2, ¿ya? Acuérdense ustedes que el receptor H1 era importante para también el control sobre todo de la vasodilatación y del aumento de secreciones, ¿no? Aumento de secreciones. Entonces, cuando nosotros usábamos antihistamínicos de tipo H1, como por ejemplo la loratadina, la clorfenamina o la cetiricina, eran para disminuir la vasodilatación y disminuir la producción o la secreción de moco, ¿ya? Pero los receptores H2 histamínicos se encuentran, como ustedes ven, en la célula parietal y estos receptores también van a favorecer, mediante la vía de AMP cíclico, la producción más de ácido. Entonces, los antihistamínicos H2 van a ayudar a disminuir la producción de ácido gástrico. Acá tenemos a los más importantes. La cimetidina, por ejemplo, un receptor muy antiguo, ¿no? Un fármaco antiguo antihistamínico. Potencia relativa, y dice bien claro, 1, ¿no? Luego le sigue la ranitidina, que es el medicamento que ustedes van a usar. Ya, este medicamento es el que tenemos disponible. Ranitidina, que es un antihistamínico de tipo autor H2, ya, H2, de 4 a 10 de potencia, ¿no? La dosis para obtener más del 50% de inhibición ácida por 10 horas es de 150 miligramos, ¿no? Luego tenemos a la nisatidina y a la famotidina, que viene a ser la más potente, ¿ok? Esta acá no la manejamos en los hospitales públicos, ¿ya? De 20 a 50 veces la potencia. Y con 20 miligramos de famotidina también obtenemos una inhibición de la producción del ácido, ¿sí? Entonces, como les digo, este fármaco me va a ayudar a disminuir la síntesis de ácido gástrico, lo cual me va a llevar a mayor alivio del paciente. El paciente ya no va a tener esa sensación de quemazón, ese dolor tipo ardor en el estómago, ¿no? Que resulta pues obviamente de la acidez gástrica, ¿no? Obviamente ese tipo de patologías como la úlcera o la gastritis también tiene que ver con los hábitos alimenticios, ¿no? Lo que son, por ejemplo, los estudiantes jóvenes son los que más sufren a veces de eso, ¿no? Academias, universidades, etcétera, que no pueden tener una buena alimentación, ¿no? Se van al trabajo sin desayunar, en el almuerzo también comen algo suave o no pueden almorzar bien. Todo eso de ahí favorece la producción de ácido y también obviamente la gastritis y las úlceras, ¿no? Entonces, con estos fármacos nos va a permitir un alivio, una disminución de la acidez y por lo tanto disminución de la lesión de la mucosa gástrica. No acuérdense ustedes que la lesión de la mucosa gástrica, cuando es muy severa o muy crónica, o sea, toda la vez el paciente tiene eso, puede desarrollar en algún momento cáncer de estómago también, ¿ya? Entonces acá tenemos las indicaciones principales de la ranitidina, que es el medicamento que nosotros vamos a usar más que todo, ¿no? Se usa en la úlcera duodenal o gástrica de tipo benigno, obviamente, ¿sí? Que no es un tipo de cáncer. Episodios de dispepsia crónica también podemos usarlos. Un paciente que tiene embalonamiento, ¿no? Indigestión, que es el término, digamos, inadecuado, pero que se usa, ¿no? De manera general, indigestión. También la ranitidina le puede ayudar a controlarse, ¿no? Úlcera asociada a antiinflamatorios, nuestra idea. O sea, acuérdense ustedes que hemos hablado en las clases pasadas que los AINES tenían más riesgo de ocasionar lesiones gástricas. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de AINES tenía más lesión gástrica? Los inhibidores de la COX-1, ¿no? Los inhibidores de la COX-1, que eran los AINES tradicionales. Ketoprofeno, una producción de indumentación, etc., ¿no? Habíamos dicho que los inhibidores selectivos de la COX-2, como Celecoxib, Paroxib, todos los Coxib, tienen menor riesgo de hacer gastrolesividad, ¿no? Entonces, se usa en el tratamiento de úlceras asociadas a AINES, ¿no? Por eso entonces tenemos abuelitos o tenemos personas que tienen muchos medicamentos, le podemos agregar ranitidina para disminuir la lesión gástrica ocasionada por los medicamentos, ¿ya? Entonces se puede usar también como prevención. Casos de úlcera duodenal, úlcera péptica, profilaxis, como le digo, ¿no? Prevención antes que la persona desarrolle la enfermedad. Si está tomando AINES, puedo darle ranitidina además para proteger el estómago. Paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Esta enfermedad es una enfermedad relativamente frecuente
que no es exactamente una gastritis, ¿ya? Pero que se da en pacientes generalmente que son un poco obesos, en el cual van a tener una regurgitación, una devolución del contenido gástrico hacia la boca, ¿ya? No es necesariamente un vómito, pero es un reflujo, ¿no? Entonces la persona va a tener una sensación de pirosis, ¿no? No sé si ustedes conocerán pacientes que dicen, doctor, cuando yo como, después de comer, siento acá que me quema el pecho, ¿no? Entonces es un reflujo, ¿no? El ácido que está en el estómago está regurgitando hacia el esófago. Entonces el paciente lo siente como un dolor tipo quemazón, pero en el pecho. Ya ese reflujo gastroesofágico. Obviamente, paciente pues que sea bien obeso, ¿no? Paciente que come en la noche, inmediatamente se va a dormir, tiene más riesgo de reflujo gastroesofágico, ¿no? Por eso siempre nosotros recomendamos, después de cenar, tiene que haber un intervalo de unas horas para que el paciente pueda dormir, porque si se echa rápidamente, puede haber mayor reflujo gastroesofágico. El reflujo a su vez puede generar problemas, ¿no? Puede generar cáncer de esófago y una patología llamada esófago de Barrett, ¿no? Cuando el ácido devuelve hacia el esófago y va a lesionar ese tipo de... Acuérdense ustedes que la mucosa del estómago está diseñada para resistir el ácido, ¿no? La mucosa del esófago no está diseñada para eso. No, esta enfermedad es un tipo de gastrinoma, un cáncer que produce más ácido clorhídrico, también se indica ahí. Reducción de la acidez gástrica, profilaxis de aspiración gástrica, procedimientos quirúrgicos, quizás sí, también para persona que va a operarse. Y también estrés, ¿no? Entonces todo lo que es estrés es el paciente que se va a operar, el paciente que va a entrar a algún tipo de procedimiento que le va a generar liberación de endorfinas, de adrenalina. Para prevenir esa úlcera de estrés se le puede dar también ranitidina, ¿ya? Porque cualquier tipo de operación también es un estrés en el paciente. Muy bien. Contraindicaciones: hipersensibilidad a la ranitidina. Y reacciones adversas más frecuentes tenemos que puede haber latidos cardíacos lentos o también rápidos e irregulares. Puede causar algunos tipos de alteraciones cardíacas. Dolor de garganta, fiebre, ok. La fiebre ocasionada por fármacos es rara, pero se ve en algunos casos, ¿no? En ranitidina, la ranitidina es un agente que puede ocasionar fiebre, ¿ya? Sin que el paciente tenga ningún tipo de infección. Hematomas, cansancio, estreñimiento, mareos, también cefalea, náuseas. Eritema cutáneo mucho más raro, ¿sí? Dolor de estómago, agitación y trastornos visuales. Esos ya son más raros, en verdad, ¿no? Alopecia, caída de cabello. ¿Ya? Y mucho más raro es la nefritis intersticial, un cuadro de insuficiencia renal relativamente aguda. ¿Ya? Entonces, la ranitidina también, como antihistamínico que es, puede ocasionar un poco de sueño, ¿ya? A pesar de que no tiene un efecto tan importante en el H1, pero también puede dar un poquito de sueño, ¿ya? Acá están las dosis más importantes de los fármacos antihistamínicos, ¿sí? La ranitidina damos, por ejemplo, en bolos de 50 miligramos cada 6 a 8 horas. Esto es lo más común, ¿no? La ampolla de ranitidina viene de 50 miligramos y la tableta también me viene de 150 o de 300 miligramos. Eso es la tableta. ¿Ya? Entonces en ampolla le damos una ampolla que es de 50 cada 6 o cada 8 horas. ¿Ya? También hay una dosis de infusión, como ustedes pueden ver acá. Se da de 6.25 a 12.5 miligramos por hora aproximadamente, ¿no? 6.25 a 12.5 miligramos por hora. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer la dilución? Fácil. Mira, si una ampolla viene de 50, por ejemplo, ¿no? 50 miligramos, le podemos poner 10 ampollas y lo vamos a diluir, por ejemplo, vamos a ponerlo en 500 cc de cloruro, ¿no? Vamos a diluirlo. ¿Cuánto me saldría acá? Me saldría 500 miligramos en 500 cc, ¿no? 500 miligramos en 500 cc. Me saldría por cc entonces, 500 miligramos en 500 cc, me sale que un cc tiene 1 miligramo, ¿no? Entonces, para dejar esta infusión, dejaría 6.25, por ejemplo, o 10 cc por hora, más o menos, ¿no? Fácil, otra vez. 50 miligramos, vamos a dejar 10 ampollas. Entonces, ¿cuántos miligramos de ranitidina hay? 500, ¿no? Y 500 lo diluyo en 500 de cloruro. Entonces, haciendo la dilución, cada cc me va a tener 1 miligramo de ranitidina, ¿no? Porque 500 miligramos en 500, cada cc me tiene 1 miligramo. Entonces, si yo quiero darle a 6 miligramos por hora o a 10, le dejo 10 cc por hora, nada más, ¿no? Esa es la infusión.
La infusión generalmente lo usamos en pacientes graves, ¿no? O sea, pacientes que tienen sangrado activo, por ejemplo, ¿no? Que tengo que darle una infusión de ranitidina permanente. Igualmente la cimetidina, que es un poco más antigua, y la famotidina también tiene su dosis de ataque 20 miligramos cada 12 horas y también una dosis de infusión. Ya, dependiendo de la enfermedad de reflujo, esa es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, podemos pautar un tratamiento, ¿no? La etapa 1, por ejemplo, me dice que es una pirosis, la sensación de quemazón del pecho, no complicada, que es esporádica, a menudo en el contexto de un factor desencadenante conocido, ¿ok? Menos de 2 a 3 episodios por semana y no hay síntomas adicionales. Esa es una etapa 1, una etapa fácil, ¿no? ¿Qué hago, doctor? Modificación del estilo de vida, le vamos a prohibir medicamentos, alimentos que puedan causar irritación gástrica, ¿no? Ahí, por ejemplo, prohibida las gaseosas para esos pacientes, ¿no? Prohibida gaseosa, prohibida picantes, etc., ¿no? Cambios posturales y obviamente baja de peso, ¿no? Porque, como les digo, los obesos son los que más tienen reflujo gastroesofágico, ¿ya? A estos pacientes se les puede dar antiácidos o antagonistas del receptor H2, como es la ranitidina, ¿no? La ranitidina. Muy bien. Si el paciente está en una etapa 2, quiere decir que tiene síntomas más frecuentes, como esofagitis, y más de 2 a 3 episodios por semana, ya, más de 2 a 3 episodios por semana, entonces estos pacientes probablemente van a ser mejor controlados con inhibidores de la bomba de protones. Por ejemplo, el omeprazol, que ahora vamos a hablar, ¿ya? Ahorita vamos a hablar. Más que con estos como la ranitidina. La ranitidina se considera que es menos potente que los inhibidores de bomba, ¿ya? Y los de la etapa 3 tenemos síntomas crónicos que no ceden y recaída inmediata sin tratamiento. Estos pacientes ya tienen complicaciones esofágicas como la metaplasia de Barrett, ¿no? Como les digo, que es un cambio del epitelio del esófago por un epitelio intestinal, ¿no? Tanto ácido le llega que el epitelio del esófago va a ir modificándose, ¿no? Por la presencia del ácido. Es un tipo de neoplasia, pero limitada, ¿no? En estos casos sí, de todas maneras tenemos que dar inhibidores de bomba. Ya en estos casos no lo vamos a dudar y le vamos a dar inhibidores de bomba de protones. Acá están la dosis, esquema de fármacos antisecretores para el tratamiento y mantenimiento de la enfermedad de reflujo. Cimetidina 400-800 2 veces al día. Famotidina de 20 a 40 y ranitidina podemos darlo de 150 a 300 miligramos. La pastilla viene de 150 a 300 2 veces al día. Para el tratamiento de las úlceras gastroduodenales, como podemos ver acá, utilizamos ranitidina en una úlcera activa 300 miligramos después de la cena o a la hora de acostarse y 150 miligramos también 2 veces al día, ¿no? La dosis es de 300 miligramos después de la cena o 150 2 veces al día. El tratamiento de mantenimiento es solamente de la mitad, 150 miligramos a la hora de acostarse, ¿ya? Entonces, como les digo, mayormente lo que usamos nosotros es la ranitidina, ¿ya? Entonces, si un paciente que, por ejemplo, va a entrar a una operación, ¿ya? Una cirugía, tiene que estar sin comer 24 horas o 12 horas, dependiendo, ¿no? Si entra a una operación, ¿por qué, doctor? Porque si come, primero que si come puede vomitarlo, ¿no? O sea, imagínate que tú le vas a sedar, a veces los sedantes, el propofol, etcétera, que van a hacer al paciente dormir, le pueden causar náuseas o vómitos. Entonces, si ha comido, puede devolver y eso le puede causar una neumonía aspirativa, ¿sí? Por un lado. Segundo, por otro lado, si le damos comida, el paciente va a tener movimientos peristálticos, ¿no? Entonces, imagínate operar a un paciente que tiene cantidad de comida y tiene muchos movimientos peristálticos. Es muy complicado. Entonces, por eso al paciente se le deja sin comer, de preferencia un día antes. Y lo que le vamos a dar necesariamente es ranitidina, pues porque el paciente va a estar sin comer. Entonces, si no va a comer, el paciente genera ácido gástrico, necesitamos darle ranitidina para disminuir la producción de ácido gástrico, ¿ya? Entonces, obligatorio a esos pacientes. Todo paciente que está sin comer en NPO, por diversos motivos, debe tener un protector gástrico, o ranitidina o los inhibidores de bomba, que ahora vamos a ver, ¿no? Y luego, como les decía, la ranitidina puede ser usada en el tratamiento de la úlcera péptica, ¿no? Paciente que tiene úlcera, todos los días toma su ranitidina. Paciente que toma antiinflamatorios no esteroideos muy fuertes, también le podemos proteger con ranitidina, una pastilla diaria, sobre todo 300 miligramos en la noche, ¿ya? Muy bien. Y el otro grupo de fármacos
que se considera más potente todavía para disminuir la producción de ácido, son los inhibidores de la bomba de protones, se llama, ¿ya? Ustedes pueden verlo a veces como nomenclatura, ¿no? Abreviatura IBP, ¿ya? Inhibidores de bomba de protones. Cuando hablo de esto me refiero al omeprazol, lansoprazol y sobre todo el pantoprazol, ¿ya? Eso es de acá. Y miren, acá está el mecanismo de acción. Como les decía, hay muchos mecanismos de acción que pueden disminuir la producción de ácido. Acá está el receptor histamínico, pero por otro lado también tenemos la famosa bomba de protones. Entonces miren, todos los mecanismos, ¿sí o no?, que derivan aquí, ¿no? Todos los mecanismos derivan acá. Entonces, inhibiendo esta bomba de protones es el efecto mucho más fuerte todavía, ¿ya? Inhibidores de la bomba de protones, lo que van a hacer es inhibir esta bomba, que lo que hace es secretar ácido, hidrogeniones y absorber potasio, ¿no? Tiene un sistema de hidrógeno-potasio ATPasa. Entonces, disminuyendo la salida de los iones de hidrógeno, vamos a disminuir la producción periférica del ácido gástrico, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo más importante, el mecanismo más potente para tratar la acidez gástrica. Obviamente esto de acá también tiene sus pros y sus contras. Como ustedes verán, ¿no?, la producción del ácido es importante por un lado para la digestión, obviamente, ¿sí?, para la digestión sobre todo de los glúcidos, y por otro lado también la presencia de ácido va a disminuir el crecimiento de muchas bacterias, ¿sí? ¿Por qué está ahí el Helicobacter pylori? La Helicobacter pylori obviamente sobrevive a ese ácido. Pero ¿qué pasa si nosotros le bajamos demasiado el ácido? O sea, si no hacemos que la persona no produzca ácido, entonces puede haber un fenómeno que se llama sobrecrecimiento bacteriano, ¿no?, que siempre les he comentado, ¿no?, en la clase de antibióticos también, ¿no? En la clase de antibióticos les he dicho, cuando nosotros atacamos a la flora nuestra, ¿no?, a las bacterias que tenemos, puede ocasionar que otras bacterias empiecen a crecer. El ácido gástrico es necesario para disminuir la proliferación de muchas bacterias. Entonces, lo que puede ocurrir en estos casos, si damos, por ejemplo, omeprazol, ¿no?, a unos ancianitos, meses, como muchas veces se hace sin precaución, ¿no?, meses, puede generar sobrecrecimiento bacteriano y mayor incidencia de infecciones, ¿ya? Por ejemplo, neumonías, ¿ya? Y eso acá, como les digo, o sea, no es un efecto, digamos, directo, ¿no? No es que tú le vas a dar el omeprazol y el paciente va a hacer neumonía, ¿no? Obviamente, son pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes a los cuales le vas a dar un tratamiento demasiado largo como omeprazol, ¿no?, sobre todo ancianos, y estos pacientes pueden disminuir la cantidad de ácido y generar infecciones como neumonía, ¿ya? Como digo, no es que cause directamente así como que es el agente causal, pero aumenta la incidencia de neumonía. Por eso es que nosotros tenemos que ver bien en qué situaciones vamos a dejar y por cuánto tiempo estos inhibidores de bomba, ¿ya? ¿Por qué se presenta con estos y no con la ranitidina? Porque, como les he dicho, estos de acá son mucho más potentes, ¿ya? Entonces son mucho más potentes. Las indicaciones son prácticamente las mismas, como ustedes pueden ver, ¿no? Se usa en la úlcera duodenal y gástrica, en la úlcera duodenal recurrente, prevención de recaídas de úlcera duodenal, a la úlcera causada por AINES, las erosiones gastroduodenales. Se usa en la profilaxis, prevención de pacientes con historia de úlcera duodenal o gástrica asociada a AINES, lesiones gastroduodenales que requieran tratamiento continuado de AINES, úlcera duodenal asociada con Helicobacter pylori, ¿ya? Presencia de la bacteria Helicobacter pylori también. Síndrome de Sorin-Ellison, que les he dicho que es una neoplasia. Reducción de la acidez gástrica durante la anestesia general. Reflujo gastroesofágico, incluido el refractario. Y también problemas de dispepsia relacionada a la acidez, ¿ya? En general son las mismas indicaciones, pero este de acá es mucho más potente. Contraindicaciones: hipersensibilidad al omeprazol, obviamente, y reacciones adversas frecuentes. Tenemos dolor abdominal, cólicos, astenia, dolor de espalda, trastornos del sistema nervioso central, eso es mucho más raro, vértigo, cefalea, somnolencia, cansancio, trastornos gastrointestinales, regurgitación y también un poco de estreñimiento podría dar, ¿no? En general son manifestaciones gastrointestinales que pueden darse al azar, ¿ya? Poco frecuentes reacciones dérmicas generalizadas, incluyendo las más temibles, que ustedes ya saben que son reacciones totalmente idiosincráticas, ¿sí? Presencia de eritemia multiforme y mucho más raramente
trastornos hematológicos, ¿no? Como sobre todo la anemia. Ya esas son reacciones muy raras. En verdad el omeprazol es recontra suave, ¿ya? Así que no nos genera mayor problema. Como ustedes pueden ver, acá están los diferentes pK, ¿no? ¿Se acuerdan qué era el pK? pK era el pH al cual un fármaco es desdoblado a la mitad en su fase iónica y en su fase no ionizada, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el pK es relativamente ácido, ¿no? Es ácido, va para 4, no es tan ácido, pero se va para el lado ácido. Todos los fármacos necesitan el jugo gástrico para poder activarse, ¿ya? El omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol. La biodisponibilidad, acá tenemos del omeprazol de 40 a 65%, llega a la sangre, esomeprazol más de 80%. Tiempo de vida medio del omeprazol, media hora hasta 1 hora es el tiempo de vida media, ok, pero el tiempo eficaz generalmente es mucho más largo, ¿no? Por eso lo damos generalmente cada 24 horas, ¿no? El esomeprazol también similar, el lansoprazol de 1 a 2 horas aproximadamente, ¿no? Al cabo de 1 a 3 horas ya llega el omeprazol a su pico máximo de acción, 1 a 3 horas. Y acá están las dosis más importantes, ¿sí? El omeprazol viene en tabletas de 20 miligramos, ¿ya? Es omeprazol, tableta de 20, y en ampollas me viene de 40 miligramos. En el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico se suele dar 20 o 40 miligramos diarios o 20 miligramos 2 veces al día. Ya también en las clínicas tienen pantoprazol, 40-80 miligramos diarios o 40 miligramos 2 veces al día, y el esomeprazol, que también es relativamente bueno, ya 20-40 miligramos diarios y 40 miligramos cada 12 horas. Para el tratamiento de úlceras gastroduodenales, la dosis es un poco menor. Omeprazol, una tabletita, 20 miligramos al día. Ya este omeprazol lo damos en ayunas, ¿ya? Esa es una indicación muy importante. Siempre en ayunas. El paciente a las 7 de la mañana, dependiendo de qué hora desayuna, antes hay que darle el omeprazol. ¿Por qué, doctor? Porque justamente necesita un pH ácido para también hacer su acción, ¿ya? Y de paso va a disminuir la producción de ácido gástrico. Entonces siempre se hace en ayunas, ya 20 miligramos al día. ¿Listo? Entonces ya con esto hemos revisado los fármacos que se usan fundamentalmente para disminuir la producción de ácido gástrico, ¿ya? ¿En qué situación lo voy a usar, doctor? Como te digo, gastritis aguda, como te digo, úlcera duodenal sangrante, úlcera gástrica, ¿no? En pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico también lo vamos a usar. Y en pacientes pues que están en ayunas, ¿no? Que se van a preparar para una cirugía, también le puedo dar omeprazol, que viene en ampolla, 40 miligramos endovenoso cada 12 horas o cada 24 horas, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Cuando el paciente tiene una emergencia, o sea, cuando el paciente viene por emergencia, por un cuadro de sangrado digestivo, por una úlcera gástrica, por ejemplo, va a venir, como te digo, sangrando, vomitando sangre, o por heces negras, tú le tomas la presión, está presión bajísima, ¿no? A veces 90-60, 80-50, porque ha perdido bastante sangre, sangrado digestivo, o viene pálido, a veces el paciente pálido, sudoroso, con disnea, ¿no? Porque ha perdido bastante hemoglobina, bastante sangre. Entonces, a estos pacientes el manejo final es con una endoscopía, ¿no? Porque en la endoscopía el doctor, el gastroenterólogo entra con su camarita y va a poder detectar la úlcera y va a poder cauterizarla, ¿no? Le echa generalmente o la quema o generalmente le echa argón plasma, que es un compuesto, como ustedes saben, el argón un gas, pero es un gas frío. Ya imagínate como que congelara la úlcera, ¿no? Entonces la congela y con eso la úlcera deja de sangrar. Ese es el procedimiento ideal, ya que el paciente va a endoscopía, inmediatamente vean la úlcera y totalmente lo cautericen. O la otra opción, obviamente, por ejemplo, si es una varice, es que le pongan clips a la arteria o a la vena que está sangrando, ¿no? Le ponen un clip de metal que se reabsorbe solo y con eso para el sangrado, ¿ya? Pero mientras el paciente va a la endoscopia y también posterior a eso, nosotros le vamos a dar omeprazol, ¿ya? Acá vamos a usar omeprazol en vez de ranitidina, es mucho más potente. Y vamos a darle omeprazol en ampollas, 40 miligramos endovenoso cada 12 horas, ¿ya? O sea, se usa la dosis doble, ¿no? Que es cada 12 horas. Normalmente le damos cada 24, es la dosis de omeprazol. Ya, entonces usamos omeprazol, paciente que viene con sangrado digestivo, omeprazol, 40 miligramos endovenoso cada 12 horas, ¿no? Y posteriormente el paciente, una vez que ya se hizo la endoscopía,
Una vez que ya, digamos, nos hemos asegurado que la úlcera no va a sangrar, le podemos empezar a dar comida, ¿no? Porque mientras tanto no le podemos dar comida, ¿ya? Mientras tanto no se le puede dar. Dejó de sangrar, le damos comida y luego vamos a continuar con el omeprazol en tabletas, 20 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Por tiempo, semanas. Y luego posteriormente ya le podemos dejar a una tableta diaria, ¿ya? Pero ese es el manejo que se hace al paciente con úlcera. Habíamos hablado que existe una bacteria que se llama Helicobacter pylori, ya que ustedes van a aprenderlo también en bioquímica, microbiología. El Helicobacter pylori es una bacteria que se ha relacionado a la presencia de úlcera gástrica y al desarrollo de cáncer de estómago, ¿ya? Cáncer de estómago. Es algo un poco controversial, ¿ya? Porque algunos médicos me dicen, ¿sabes qué? En verdad todos tenemos el Helicobacter, solo que algunos desarrollan úlcera y otros no. ¿No? Y otros dicen, no, el Helicobacter pylori tiene que ser erradicado, si un paciente lo tiene, tiene que eliminarse. Hay resultados, digamos, ambiguos, ¿ya? Pero la mayoría de los gastroenterólogos sí considera que el Helicobacter tiene que erradicarse de encontrarse, ¿no? Para eso hay un test que se llama el test de la ureasa, o el test del aliento, ¿no? En el cual el paciente sopla y según eso podemos detectar los niveles de ureasa. Ya esta ureasa es producida por el Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer con el Helicobacter es un tratamiento. El tratamiento, antiguamente, tradicionalmente, es un tratamiento triple, así se le llama, ¿ya? Tratamiento triple del Helicobacter pylori. El objetivo es erradicar a la bacteria para disminuir la incidencia de úlcera péptica. Tratamiento triple por 2 semanas, 14 días. Entonces, ¿qué uso ahí? Uso inhibidor de la bomba de protones, más claritromicina en dosis de 500 miligramos, ¿ya? Más metronidazol, que es 500 cada 8 también. O en su defecto, podemos utilizar amoxicilina, 1 gramo 2 veces al día, 1 gramo cada 12 horas. Aunado pues justamente con lo que les he dicho, ¿no? Claritromicina y un inhibidor de la bomba de protones, ¿ya? Esa es la terapia triple, ¿ya? Omeprazol, claritromicina, amoxicilina. El tratamiento cuádruple, ya eso es lo que también se ha postulado que es mejor. Actualmente es el tratamiento de elección. Se da también con omeprazol, metronidazol, ahí puede ir la amoxicilina y el bismuto, ¿ya? El bismutol, la sal de bismuto que se ha visto que tiene muchas propiedades, entre ellos también disminuir la producción de Helicobacter pylori, ¿no? Su desarrollo. O en todo caso, como ustedes pueden ver, ya es un tratamiento de segunda línea. Utilizamos la ranitidina, un antagonista del receptor histamínico número 2, 2 veces al día, bismuto, metronidazol y tetraciclina, ¿ya? Y ahí están las dosis de inhibidores de la bomba de protones que vamos a usar: omeprazol 20, lansoprazol 30 miligramos al día, y la dosis de antagonistas del receptor H2, ¿no? Tenemos fundamentalmente la ranitidina, 150 miligramos al día. ¿Ya? Entonces ese es el tratamiento para erradicar la bacteria Helicobacter pylori, que como les digo, en muchos pacientes se postula que es la causa de la úlcera, ¿ya? Luego acá tenemos otro tipo de fármacos, ya que se van a usar generalmente para neutralizar el ácido, ¿sí? Neutralizar el ácido de preparados de uso antiácido frecuente. Acá tenemos algunos llamados antiácidos, la mayoría no los tenemos, ¿no? Gelusil, Melox de disolución rápida, el famoso Milanta, ¿no? El famoso Milanta, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, el Milanta que tiene hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, que son sustancias típicamente básicas, ¿sí? ¿No? Los hidróxidos son sustancias básicas, a diferencia de los ácidos, entonces son una contraposición. Puedo usar la sustancia alcalina, que es el hidróxido de aluminio, o el hidróxido de magnesio, ¿ya? Es la Milanta, y también tiene simeticona, que es un antiflatulento, ¿ya? Acá tenemos muchos compuestos. En líquido tenemos el Melox, la leche de magnesia. ¿Qué tiene hidróxido de magnesio? Okay. Una sustancia alcalina que también me ayuda a hacer deposiciones, ¿no? Y acá tenemos también el Milanta de potencia máxima. Estos compuestos son también llamados antiácidos, ¿ya? Los compuestos antiácidos mayormente se refieren justamente a los jarabes que tienen compuestos básicos, ¿no? Que van a, digamos, pelearse con los ácidos, ¿ya? Este es el famoso Milanta.
Por otro lado, en la farmacología digestiva, acá tenemos que mencionar también a los laxantes, ¿ya? Y los laxantes se clasifican de esta manera: fármacos con acción luminal en el lumen del intestino, estimulantes o irritantes inespecíficos, sobre todo efecto en la secreción de líquido y la motilidad, y los fármacos procinéticos, ¿no? Que van a actuar mayormente en la motilidad del intestino, ¿no? En los fármacos procinéticos tenemos a los agonistas del receptor de serotonina, a los antagonistas del receptor de dopamina y a los motílidos como la eritromicina, ¿no? En los estimulantes o irritantes inespecíficos tenemos acá sobre todo al aceite de ricino, ¿sí? Que me ayuda también a evacuar, ¿no? El aceite de ricino. Y los fármacos con acción luminal, acá tenemos a los coloides hidrófilos o a los formadores de masa, sobre todo el salvado de trigo, ¿no? No más que fármaco, es un alimento, ¿no? Salvado de trigo, por ejemplo, pero el salvado también se vende, digamos, de manera industrializada, ¿no? Agentes osmóticos, sales o glúcidos inorgánicos absorbibles, ahora lo vamos a ver, y compuestos humedecedores de las heces, o también otros llamados los emolientes, ¿no? Generalmente estos de acá vienen en jarabe, ¿ya? Para hacer el... Miren ustedes, ahí están los laxantes de masa, formadores de masa, tenemos ahí el salvado, ¿no? A la metilcelulosa. Los laxantes estimulantes, por ejemplo el bisacodilo, ¿no? El famoso bisacodilo, ¿no? Este de acá es una tableta que viene de 5 miligramos y es bastante efectivo para que el paciente haga deposiciones, ¿no? Evacúe. Los laxantes osmóticos, que ya son laxantes que van a ocasionar evacuación líquida, ¿no? Y acá me vienen, como les digo, la leche de magnesia, el sulfato de magnesio, etcétera, ¿no? Que son también agentes laxantes, ¿no? El aceite de ricino también tiene la misma eficacia, ¿ya? Y en los fármacos que me ablandan las heces tenemos a los laxantes tensoactivos, ¿no? Como habíamos hablado, estos de acá, ¿no? Los fármacos tensoactivos, compuestos humedecedores de las heces. Y acá tenemos el gran ejemplo de la lactulosa, ¿no? Que también me viene en jarabe, ¿ya? La lactulosa que también me viene en jarabe. Entonces, estos de acá son compuestos de eficacia laxante, ¿no? ¿En qué caso lo uso, doctor? Obviamente en pacientes que tengan estreñimiento, ¿sí? Estreñimiento de larga data, generalmente son los ancianos, ¿no? A los cuales nosotros consumimos fibra, le damos líquido y aún así el abuelito no hace el 2, ¿no? Entonces usamos ahí los laxantes. Podemos usar bisacodilo, viene una tableta de 5 miligramos, una vez al día o 2 veces al día dependiendo. O podemos usar lactulosa, usamos una cucharada de 5 o 2 cucharadas de 5, 10 cc cada 8 horas, hasta que el paciente pueda evacuar, ¿ya? Pacientes que tienen estreñimiento, y también me sirve bastante en pacientes cirróticos, ¿no? Los pacientes cirróticos son pacientes que deben evacuar. ¿Por qué, doctor? Porque esa es la única manera de ayudarlos en cuanto a su encefalopatía hepática. Ya los pacientes cirróticos, ya sea por hepatitis, ya sea por alcoholismo, etcétera, tienen el hígado recontradañado. Estos pacientes acumulan gran cantidad de sustancias tóxicas nitrogenadas, como la octopamina. Esta sustancia tóxica, al acumularse en el cerebro, genera que esos pacientes permanentemente tengan trastornos del estado de conciencia. Pacientes que se duermen, tienen sueño, no hablan bien, hablan incoherencias o se agitan, ¿ya? El cirrótico es un paciente así, ¿ya? Que generalmente se agita, habla incoherencias, grita, se pone violento. Para eso, lo mejor que hay hasta el momento es usar lactulosa. Al hacer que el paciente haga sus heces, deposiciones, vamos a liberar los compuestos nitrogenados y el paciente va a sentirse mejor, ¿ya? Entonces, tratamiento de la encefalopatía hepática, tenemos que asegurarnos que siempre, todos los días, haga deposiciones, ¿ya? Con lactulosa. Muy bien. No, y por ahí también tenemos que hablar de los fármacos que me ayudan a nivel del centro de la náusea y el vómito, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, el centro del vómito se encuentra en el bulbo raquídeo, pero tiene muchos otros receptores implicados, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá zona de activación a nivel de los quimiorreceptores, ¿ok? Acá tenemos receptores de serotonina, dopamina y receptores muscarínicos, ¿sí? Receptores muscarínicos. A nivel también del oído interno, obviamente, ¿sí? El oído interno, que se encarga del movimiento, también mediante los receptores muscarínicos y H1 conecta con el cerebro, con el cerebelo, y el cerebelo también se conecta con el centro del vómito, ¿no? Por eso es que si una persona está muy mareada, como pueden ver ahí, ¿no? El oído interno, que es un control del mareo, una persona muy mareada tiene sensación de vómito, ¿sí? Por eso, ¿no? Sensación de vómito. Y por otro lado también tenemos que
tenemos en el estómago y el intestino delgado receptores de serotonina, y estos receptores de serotonina tienen sus fibras aferentes que van a ir a llevar la información tanto en el núcleo del tracto solitario como en la zona de activación de estos quimiorreceptores, ¿no? Que al final se conectan también con el centro del vómito. Doctor, el centro del vómito también es influenciado por los centros superiores, ¿sí? Y acá obviamente hablamos de las sensaciones que podemos tener, ¿sí? Memoria, temor, miedo. Ustedes saben que obviamente nosotros pensamos en algo que nos da miedo o nos causa mucho asco y podemos vomitar, ¿verdad? Sin que haya un estímulo, no simplemente recordando algo realmente desagradable, ¿está bien? Entonces para eso necesitamos fármacos, y ustedes pueden ver ahí que tenemos varios fármacos disponibles, ¿no? Tenemos irritantes locales a nivel del intestino, la hemorragoterapia, todo eso puede generar, ¿no?, inducir el vómito. A nivel de la faringe también, ¿no? ¿Sí? La paciente con mucha tos también puede tener un poco de irritación y generar a la larga náuseas, ¿no? Y también tenemos eméticos de transmisión hemática. Por ejemplo, algunos fármacos, ¿no?, que se van a través del sistema nervioso central pueden ocasionar vómitos cuando llegan, digamos, a la parte central, ¿no? Uno de esos importantísimos, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, es el jarabe de ipecacuana. ¿No han escuchado? Ese jarabe de ipecacuana antiguamente se usaba en pacientes intoxicados, ¿no? Es un jarabe que es tan asqueroso que ni bien lo tomas vomitas, ¿no? Jarabe de ipecacuana. Antiguamente se usaban en los intoxicados. Paciente que venía intoxicado con algo, ¿no? No se había comido raticida, o sea, le dan su jarabe, y más que inducir el vómito, lo que hacía era, ¿no?, causar un asco. El paciente vomitaba, ¿no? Ya, pero eso actualmente no se usa mucho porque ya se ha visto que el vómito no es tan adecuadamente inducirlo en todo paciente intoxicado, ¿no? No todos los pacientes intoxicados hay que hacerles vomitar, ¿no? Al contrario. Muy bien, y tenemos varias clases de antieméticos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá tenemos el receptor H1 de histamina, ¿no? Por eso que nosotros podemos usar también antagonistas de los receptores de H1. Acá tenemos a la ciclicina, pero también teníamos el ejemplo, les había dicho la clase de antihistamínicos de el dimenhidrinato, ¿sí? Que este dimenhidrinato pues era un antihistamínico también, ¿no?, que evitaba las náuseas. ¿Se acuerdan que lo usábamos, ¿no?, en pacientes que iban a la altura, por ejemplo, ¿sí? Tomaban su Gravol. El Gravol es el nombre químico, el nombre, perdón, comercial, ¿no? Antes de ir a alta altura, viaje de promoción, tu Gravol, y con eso te bajaba las náuseas, ¿no? Los antagonistas de los receptores de serotonina, que también están implicados en el vómito. Acá tenemos al ondansetrón, que hablamos también en la clase de serotonina, ¿se acuerdan, no? El ondansetrón. Los centrones, ¿no? Acá también tenemos al granisetrón, ¿no?, que son fármacos mayormente que son muy eficaces cuando los usamos en los pacientes oncológicos, ¿no?, los pacientes de cáncer que llevan tratamientos con fármacos citotóxicos que inducen al vómito. Entonces el ondansetrón es una muy buena opción. Luego tenemos antagonistas de los receptores de dopamina. Y acá tenemos sobre todo a la prometacina y a la metoclopramida. Esa metoclopramida es un fármaco que usamos bastante, ¿ya? Viene de 10 miligramos en tabletas y en ampollas, ¿ya? Lo usamos para disminuir la sensación nauseosa. Por ejemplo, cuando utilizamos tramadol, que les había dicho que es un opioide, ¿se acuerdan que causaba bastantes náuseas y vómitos? Le ponemos tramadol endovenoso con una ampolla de metoclopramida y ya se disminuye la capacidad de que el paciente pueda vomitar, ¿no? O en pacientes también le dije que podíamos usar en vez de eso dimenhidrinato, que también viene en tabletas y en ampollas. La tableta es 50, la ampolla también es de 50. 50 miligramos de Gravol endovenoso también va a disminuir la reacción de náuseas, ¿ya? Entonces, paciente con muchas náuseas, metoclopramida también le puede dar en tabletitas, 10 miligramos cada 8 horas, cada 12 horas o una vez al día. Generalmente lo usamos cada 8 horas, ¿ya? Metoclopramida. Muy bien, tenemos ahí a los antagonistas de la histamina e incluso también los antagonistas del receptor muscarínico. Acuérdense ustedes de la iosina, ¿sí? Pero este más que todo lo usábamos como un antiespasmódico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para el dolor cólico, ¿no? Disminuía el peristaltismo y con eso disminuía los dolores de tipo cólico, los dolores que son ocasionados por la contracción de la vesícula, por la contracción intestinal. Ya, eso de ahí son lo más importante, los antieméticos más importantes que tenemos que recordar. Bien, acá están los mismos anticolinérgicos. Escopolamina no lo usamos tanto, en verdad, ¿ya? No lo usamos tanto como antiemético, más que todo para el dolor.
Antihistamínicos, ahí está el dimegrinato, ¿sí? Que tiene efecto sobre todo a nivel histamínico, obviamente, ¿sí? También tiene un cierto efecto a nivel muscarínico y a nivel dopaminérgico, pero mayormente histamínico. Antiserotonina, ya hemos hablado del ondansetrón, granisetrón, dolacetrón, etc. Esos de acá tienen efecto a nivel serotoninérgico, ¿ya? Pregunta de examen puede ser, ¿no? El ondansetrón es un fármaco que actúa a nivel de la serotonina, pero también tiene el efecto de ser antiemético, antinauseoso, ¿ya? Ya, emesis es vómito, por eso le decía que el vómito sanguinolento es hematemesis, ¿no? Vómito con sangre, hematemesis, ¿no? Emesis es el vómito, antiemético contra el vómito. Benzamidas da la domperidona, por ejemplo. La domperidona es un fármaco que más bien aumenta el peristaltismo hacia adelante, ¿no? Actúa a nivel fundamentalmente del receptor dopamínico, ¿no? El haloperidol es un antipsicótico, ¿se acuerdan que hemos estudiado? ¿Sí? El haloperidol era un antipsicótico, ¿no? Que se usaba en la esquizofrenia, en el delirium, pero también tiene un efecto a nivel dopaminérgico que es ciertamente antiemético, ya el haloperidol. Antiemético, ¿no? Pero también da náuseas, te plancha un poco, por eso hay que usarlo con mucho cuidado, ¿no? La metoclopramida es uno de los que más usamos, se usa para la náusea y para el vómito inducido por quimioterapia. También podemos usarlo en el reflujo gastroesofágico. Ok, habíamos hablado que en el reflujo lo más importante es darle un inhibidor de bomba de protones, ¿sí? Pero también podemos usar un antiemético para que disminuya en cierta manera el reflujo, ¿no? Paciente con gastroparesia diabética. Los pacientes diabéticos llegan a tener daños del nervio, entonces generan gastroparesias, ¿no? El estómago, el intestino no se mueve. ¿Por qué? Por el daño neurológico. Entonces en estos pacientes diabéticos la metoclopramida les va a ayudar a evacuar, ¿sí? Náuseas y vómitos postquirúrgicos también le podemos dar, ¿no? Entonces cuando viene un paciente generalmente a nosotros que tiene, por ejemplo, sí, vomita mucho, ¿sí? No tolera, vomita 1, 2, 3, 4 veces al día, ¿qué hacemos? Lo dejamos sin comer, NPO, obviamente no le damos nada. Le dejamos su hidratación con dextrosa o cloruro y le dejamos obviamente un antiemético que puede ser dimegrinato, 50 miligramos endovenoso cada 8. Puede ser en todo caso metoclopramida, 10 miligramos endovenoso cada 8 y le dejamos su omeprazol. Claro, porque es un paciente que lo estamos dejando sin comer, ¿no? Paciente que vomita demasiado, le dejo sin comer, hidratación, antiemético y su protector gástrico, ya no se olviden. Ranitidina también puedo usar 50 cada 8 o omeprazol 20 miligramos cada 24 nomás es la dosis ahí, ¿ya? Contraindicaciones de la metoclopramida: uso de drogas concomitantes con reflejos extrapiramidales, ¿ya? Hemorragia gastrointestinal, obstrucción gastrointestinal, obviamente sí. Si el paciente está obstruido, ¿ya?, está contraindicado metoclopramida. Eso también viene alguna vez en un examen. ¿Por qué, doctor? Fácil, porque cuando hay una obstrucción quiere decir que el intestino no puede, ¿no? O sea, está obstruido totalmente y no puede evacuar. Entonces, en ese caso, en un caso de obstrucción, lo que se hace es una operación, ¿sí? Operación. No sé si han escuchado el caso de vólvulo sigmoide, ¿no se han escuchado? Vólvulo. O sea, paciente que en la sierra come bastante en fibra, ellos tienen más frecuencia que nosotros de hacer un vólvulo. ¿Qué pasa? Que el intestino del ciego generalmente se da una vuelta sobre sí mismo, ¿eh? El intestino se da una vuelta sobre sí mismo, se enrosca y se obstruye. Entonces el paciente come y ¿qué pasa? No puede pasar la comida, ¿sí? Porque se obstruye. Entonces en esos pacientes darle metoclopramida lo que vamos a hacer es aumentar el peristaltismo y eso puede causar una perforación. Paciente que está obstruido lo que hace es operar, se corta la parte obstruida y listo, ¿ya? Entonces darle a un paciente obstruido metoclopramida le puede causar mayor problema. Si el paciente está perforado o tiene hemorragia, también está contraindicado, ¿ya? Reacciones adversas, frecuentemente efectos extrapiramidales. ¿Por qué, doctor? Porque acuérdate que la metoclopramida es un antagonista de la dopamina, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que el paciente con enfermedad de Parkinson, ¿te acuerdan? Que ya hemos hablado, justamente tiene déficit de la dopamina. Entonces un paciente que toma metoclopramida puede tener efectos extrapiramidales, como un paciente con Parkinson, ¿sí? Rigidez, acaticia, etcétera, ¿no? Rigidez, lentitud, temblor, todo eso de ahí es producto de la metoclopramida. Entonces se puede ver eso en el paciente, obviamente es algo generalmente transitorio. Le dejas de dar la metoclopramida, el efecto se va.
Ya, sobre todo eso se ve en niños y adultos jóvenes, también en ancianos. Ya, poco frecuente, puede dar disquinesia tardía, lo que hemos dicho, somnolencia, diarrea. Obviamente el paciente se me puede ir al otro extremo, ¿no? La metoclopramia aumenta el peristaltismo, se me puede dar una diarrea, ¿sí? Al otro extremo. Depresión, síndrome neuroléptico maligno, ocasionado como por la metoclopramia, etc. Los antagonistas de la serotonina, estos son los de acá, ¿no? El ondansetron, granisetron. Estos de acá son antagonistas del receptor 5-HT3, que es el receptor de la serotonina, ¿ya? Tiempo de vida media del ondansetron, 3.9 horas, y su dosis es de 0.15 miligramos por kilo de peso del paciente, ¿no? También tenemos al granisetron, que es un medicamento bastante usado, antagonista también del 5-HT3. Tiempo de vida media mucho más largo, de 9 hasta 11 horas, ¿no? Eso es algo positivo para el granisetron, ¿ya? Entonces, como les digo, ¿cuál es la indicación principal de estos fármacos? Antieméticos en pacientes que han recibido quimioterapia, ¿sí? Pacientes oncológicos con cáncer que han recibido quimioterapia y que los fármacos con quimioterapia causan bastante náuseas y vómitos. En estos pacientes lo mejor es darle ondansetron. Ya en el hospital normalmente, como les digo, son medicamentos que no los usamos así nomás. O sea, cuando el paciente no me responde a la metoclopramida, al Gravol, ahí recién lo usamos, ¿ya? Y es aprobado por el oncólogo. Náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y náuseas y vómitos inducidos también por radiación, así como náusea y vómito luego de la operación, ¿sí? Contraindicaciones: paciente hipersensible, reacciones adversas, puede causar constipación, diarreas, sequedad de la boca, cefalea, fatiga o incluso broncoespasmo, ¿ya? Muy raro, alteración de las enzimas hepáticas, ¿ok? Por el metabolismo hepático que sufre, reacción de hipersensibilidad y trastornos visuales y vértigos después de la administración endovenosa. Mucho más raro, arritmia, dolor precordial o bradicardias. Muy bien. Ya, esos son los fármacos más importantes de la parte digestiva, ¿ya? Sobre todo los antiácidos, los antieméticos. Y ahora vamos a revisar la parte de la farmacología respiratoria. Miren ustedes, acá vamos a hablar principalmente de asma, ¿no? Obviamente del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el caso del asma, el mecanismo fisiopatológico es diferente al EPOC, ¿ya? Este de acá es un paciente asmático. ¿Qué va a pasar en el paciente asmático? El paciente va a ser confrontado con un alergeno. ¿Qué es el alergeno? Cualquier sustancia que puede producir alergia. Por ejemplo, polvo, ¿sí? El polvo. Por ejemplo, polen. Por ejemplo, pelusa de gato, pelusa de perro. Todo eso son alergenos. A la exposición de un alergeno del cual el paciente va a ser ya alérgico, vamos a desencadenar una respuesta de las células cebadas. Las células cebadas, los llamados mastocitos, ¿sí? Los mastocitos van a activar por su parte a los neutrófilos y también a los eosinófilos, ¿no? Los eosinófilos son los glóbulos blancos, pues, ¿no? Que van a producir también, que tienen granulación eosinofílica de color rosado. Y las células cebadas van a liberar un compuesto muy importante que se llama la histamina, justo el que habíamos hablado, ¿no? Esta histamina también está obviamente en el proceso alérgico, ¿no? Rinoalérgico, pacientes con rinitis alérgica, ¿no? Que tienen moco permanentemente, ¿no? Moco. Pero también va a ser un componente importante de la reacción asmática. A nivel del epitelio respiratorio que se esté aquí, entonces va a ocasionar mayor producción de moco, ¿no? Con mayor fuga plasmática, edema de pared y mayor producción de moco. Ya también va a haber vasodilatación, formación de nuevos vasos, lo que va a ocasionar mayor producción de líquido. Y también puede haber broncoconstricción con hipertrofia de las glándulas, ¿no? Eso es más que todo la fisiopatología del asma, ¿no? Fisiopatología del asma, broncoconstricción, hipertrofia, hiperplasia de músculo liso y también producción, hipersecreción glandular, hipersecreción de moco. Ya, eso es el paciente asmático. Por eso el paciente asmático permanentemente se le cierra el pecho, broncoconstricción, ¿qué más? Producción de esputo, ¿no? Gran cantidad de producción. Todo el día está con flema,
Eso es debido a la respuesta alérgica desencadenada por un alergeno. El paciente asmático puede estar controlado, pero puede tener episodios del año en el cual tiene más respuesta alergena, ¿no? Sobre todo en lo que es, en el caso de Lima, por ejemplo, las temporadas de cambios de clima exacerban, ¿no? justamente la producción de histamina. Todos estos efectos son dependientes de la histamina, ¿sí? Por otro lado, ese es el asma. Por otro lado tenemos a la llamada EPOC, ¿ya? EPOC, que en inglés se llama COP, ¿no? Disease Pulmonary Obstructive Chronic, ¿no? Enfermedad obstructiva pulmonar crónica. EPOC. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser de varios tipos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, a la bronquitis crónica, se llama la enfermedad bronquitis crónica. Y por otro lado también tenemos al enfisema, ¿ya? Estas son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y aquí la causa es diferente. Aquí la causa es generalmente irritantes, humo de cigarro, ¿no? ¿El humo de cigarro causa asma? No. Pero el humo de cigarro se puede causar EPOC, ¿ya? O fibrosis pulmonar. Acá lo que va a suceder es sobre todo la activación de los macrófagos, ¿ya? Y los macrófagos van a también llamar a los neutrófilos, a los monocitos, y los neutrófilos van a producir las llamadas proteasas. Las proteasas pueden destruir por un lado la pared alveolar, por eso el paciente con enfisema tiene destrucción de las paredes alveolares, ¿no? El paciente con enfisema es un paciente que tiene típicamente a los alvéolos colapsados, ¿no? Entonces, están tan destruidos que el paciente se llena de aire, ¿sí? Los alvéolos no tienen la capacidad de botar el aire y el paciente se infla, ¿no? Por eso se llama enfisema, ¿no? El paciente está con los alvéolos bien hinchados de aire y eso obviamente le va a ocasionar problemas, cansancio, etcétera, ¿no? Y por otro lado también las proteasas pueden dañar la mucosa y pueden exacerbar o incrementar la secreción de moco. Eso se llama hipersecreción de moco. Entonces, por un lado tenemos la bronquitis crónica y por otro lado tenemos al enfisema. Ambos van a ocasionar mayor producción de moco y también disnea. Entonces, en ambos casos nosotros vamos a preferir la vía inhalatoria, ¿ya? La vía inhalatoria, la inhalación es el modo preferido de suministro de muchos fármacos con efecto directo en las vías respiratorias. En algunos casos es la única forma de suministrar algunos fármacos, como el cromoglicato sódico y los anticolinérgicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los anticolinérgicos, por ejemplo, no pueden darse endovenoso ni en pastillas porque podrían ocasionar muchos problemas, ¿no? Como ustedes saben, los anticolinérgicos, ¿no? Taquicardia, etc. En cambio, por la vía respiratoria, digamos, es la única forma de administrarlos. ¿Cuál es la mayor importancia de administrar por vía inhalatoria? Como dijimos en la clase de farmacocinética, habíamos dicho que justamente la vía inhalatoria está hecha para disminuir la cantidad de fármaco que pase a la sangre, ¿no? Eso se llama absorción, ¿no? La absorción en el paso del fármaco hasta la vía sanguínea. Si nosotros administramos por vía inhalatoria, vamos a buscar un efecto local, ¿no? Eso se llama efecto local. Y de esta manera el fármaco va a pasar poquito a la vía sanguínea, ¿no? Mayormente se va a quedar en los pulmones. Entonces poco fármaco va a ir a las vías sanguíneas. Y eso va a disminuir los efectos secundarios sistémicos. Me va a disminuir los efectos secundarios sistémicos. Entonces por eso prefiero tanto usar el spray o el inhalador, ¿no? Que la vía sistémica. Los fármacos como los broncodilatadores inhalados tienen un inicio de acción también más rápido que cuando se administran por vía oral, ¿no? Darle un salbutamol en jarabe a un niño es mucho más lento que darle un inhalador directamente, ¿no? ¿Qué más? El tamaño óptico también me permite para que las partículas se depositen en las vías respiratorias, ¿no? Es aproximadamente de 2 a 5 micrómetros de diámetro. Las partículas más grandes se van a depositar en las vías superiores, en tanto que las más pequeñitas permanecen suspendidas y pueden ser inhaladas hasta las vías respiratorias inferiores. Muy bien, entonces ese de ahí es, ¿no? el dispositivo inhalatorio, el MDI en inglés, dispositivo inhalatorio, que vamos pues a inhalar, como dice acá, aproximadamente de 10 a 20% de todo el chiquetazo, ¿no? Se inhala, va a los pulmones. Aproximadamente el 80-90% se deglute, ¿no? O sea, por más que tú hagas una buena técnica, casi todo generalmente se deglute, se pasa al trato digestivo, ¿no? Y por eso les digo que hay una parte que de todas maneras va a causar efectos sistémicos, ¿no? Y por otro lado, de los pulmones también puede ir una parte a la circulación sistémica, ¿no? Tenemos los inhaladores presurizados de dosis media o los llamados aerosol, ¿no? Ese chisquetito que ustedes ven acá es el famoso aerosol,
¿sí? Que tiene una capacidad de transformar el líquido, porque lo que ustedes ven en ese metal de arribita es líquido, pero al momento de dar el chiquetazo se transforma en gaseoso, ¿no? Entonces eso de ahí se inhala, ¿no? Los fármacos se impulsan desde un contenedor con ayuda de hidrofluoroalcano. El hidrofluoroalcano es el compuesto justamente que va a transportar de manera gaseosa el fármaco, ¿ya? Casi todos tienen hidrofluoroalcano. Duran aproximadamente de 100 a 400 dosis, ¿no? Casi cada uno dura de 100 a 400 chiquetazos, ¿no? Bastante. Importante enseñar adecuadamente el uso al paciente. Es la parte más difícil quizás, ¿no? La parte más difícil es que un paciente pueda ¿no? darse el tratamiento con un spray. Es lo más difícil. No tienes que decirle al paciente, primero lo que tienes que hacer es respirar hondo y botar el aire, ¿no? Unas 2 o 3 veces, ¿sí? Y luego inhalas, exhalas, y en la última exhalación tiene que ser profunda, todo exhalar, ¿no? Y una vez que bota todo, ahí introduce el inhalador, el spray, y tienes que cubrir con la boca el 100% del inhalador, ¿no? El 100% tiene que ser bien. Disparas y luego inhalas todo lo que puedas, y luego lo pasas por la boca porque hay una parte tendrás que se deglute, ¿ya? Entonces ese de ahí es relativamente difícil, ¿no? Por eso a veces es difícil que un paciente pueda tener toda la dosis del fármaco, ¿no? Para eso usamos las famosas cámaras espaciadoras o aerocámaras, ¿ya? Las famosas aerocámaras. No tenemos un gráfico, pero las aerocámaras son dispositivos, no sé si ustedes han visto alguna vez, que conectan, ¿no? Conectamos al inhalador, a la boquilla del inhalador se conecta una boquilla de la aerocámara, ¿no? Acá viene un espacio vacío, una cámara, y posteriormente acá viene como si fuera una mascarilla, ¿no? Entonces el paciente se pone la mascarilla por un lado, ¿no? Que está conectado a ese espacio que es un espacio hueco, como una botella grande, y eso de ahí va directamente al inhalador. Obviamente todos los tamaños son similares para que encaje bien. Le damos, por ejemplo, 2 puffs, ¿no? Cada chisguetazo le llamamos puff, ¿ya? Un chisguetazo es puff. Entonces, 2 puffs, 1, 2, listo, se libera. Y se va a combinar con el aire, ¿no? Se va a combinar con el aire, y lo que va a hacer la persona es inhalar y exhalar, ¿no? O sea, se va a respirar ahí, ¿está bien? Va a respirar ahí por unos minutos, puede estar ahí 2 minutos, 5 minutos, y eso de ahí constituye, digamos, una inhalación, ¿no? Luego otra vez le hacemos un puff más. Otra vez el paciente inhala, exhala, pero va a respirar y va a tratar de inhalar todo el componente, ¿no? ¿Por qué es importante la aerocámara? Primero, porque como les digo, la técnica, hacerlo uno solo es difícil, ¿no? La mayoría de veces no se sabe hacer, el abuelito no lo hace bien, se le escapa. Ustedes verán a veces que es así y el gas se le escapa por acá, ¿no? Entonces tiene que ser la boca bien cerrada, ¿no? Entonces con la aerocámara tú garantizas que pase eso, porque el paciente va a respirar eso de ahí, ¿no? Si le ponen la mascarilla bien, también va a respirar eso. Primero, garantizas un buen uso del fármaco. Segundo, que también va a ayudar a la disolución de las partículas. Las partículas van a estar acá disueltas y de manera más efectiva van a pasar a la vía inhalatoria. Y tercero, va a disminuir la cantidad de fármaco que se va a acumular en el tracto respiratorio superior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú das un chisguetazo, del fármaco, una parte importante se va a pegar hacia el fondo, ¿no? Porque va a salir rápido, va a pegarse hacia el fondo de la faringe y se va a quedar acá, ¿no? Una parte del fármaco se queda aquí. Y obviamente este fármaco se va a quedar ahí y no va a ser absorbido de buena manera, ¿ya? Esto de acá es mucho más evidente cuando usamos corticosteroides, ¿no? Los corticosteroides, por ejemplo, la beclometasona inhalatoria, si nosotros usamos mal, eso de acá se va a quedar en la faringe, y muchas veces los pacientes tienen como complicación candidiasis, ¿sí? O sea, como hay corticoide acá, que es un inmunosupresor, favorece a veces la lesión y el crecimiento de hongo, ¿ya? Candidiasis. Entonces la candidiasis es un evento adverso de los corticosteroides inhalados, ¿ya? Entonces para eso usamos la aerocámara, y obviamente ustedes comprenderán que en niños es mucho más útil usar aerocámara, ¿no? Los niños, imagínense ustedes que el niñito con su puff, imposible, ¿no? Entonces mejor a ellos les ponemos aerocámara y con eso ya nos garantizamos que esté bueno, ¿no? Se reduce la velocidad de entrada de las partículas a las vías respiratorias superiores y el tamaño de las partículas, ¿no? Al permitir que se evapore en el líquido, ¿no? Se evapore en la aerocámara. Disminuye la cantidad de fármaco que tiene contacto con la orofaringe, como les digo, que se queda ahí al fondo,
disminuye el depósito de corticosteroides con la reducción de los efectos adversos como candidiasis. Y de particular importancia cuando se utilizan ciertos esteroides inhalados, ¿no? Como la beclometasona, que puede absorberse en el tubo digestivo. Fundamentalmente es muy útil en los niños, ¿no? En los niños es recontra útil. También hay otro tipo de dispositivos como los inhaladores de polvo seco. ¿Ya? Esa es una capa de fine de polvo que ustedes van a inhalar y es una capa de polvo más que todo, ¿ya? No es necesaria una coordinación adecuada y pero para algunos resulta irritante, ¿no? Tener el polvo ahí, así que no lo pueden tolerar bien. Y la otra opción son los nebulizadores, ¿ya? Los nebulizadores de chorro utilizan el flujo de gas, el aire u oxígeno, y hay otros llamados ultrasónicos que utilizan cristales piezoeléctricos, ¿ya? Pero nosotros tenemos obviamente los nebulizadores de chorro, ¿no? No tenemos acá tampoco un gráfico, pero lo que se hace en la nebulización es así, ¿no? Entonces en los hospitales, cuando ustedes vayan, van a ver que algunas camillas, algunas partes tienen en la pared un cañito que es oxígeno. Por ejemplo, en mi hospital, todas las camas tienen, empotrado en la pared, un cañito de metal que está conectado al oxígeno del hospital, ¿no? O sea, ahí puedes sacar oxígeno de la pared, ¿no? Todos los cuartos tienen oxígeno, digamos, comunicado obviamente por un sistema de tubos que se comunica a una central de oxígeno, y nosotros a partir de ahí podemos abrir la llave de metal y sale oxígeno, ¿ya? Entonces tenemos el oxígeno, lo comunicamos a una valvita. Este viene a ser como si fuera un cañito, ¿ya? Acá está la llave que tú giras y sale el oxígeno, y esto de acá lo conectas a un frasco de agua, ¿sí? A un frasquito de plástico que lo llenamos de agua, ¿sí? Lo llenamos de agua. Y este frasquito de plástico sale un tubito y, ¿no? Una manguerita así de metal, y acá en esta de acá tú puedes poner una manguerita y esta manguerita va a ir al nebulizador, ¿sí? Y viene acá su mascarilla, ¿no? Fácil. Entonces nosotros lo que hacemos es combinamos, le echamos ahí un poco de, generalmente usamos fármacos, podemos usar los beta-agonistas como el fenoterol, ¿sí? Fenoterol en gotas, lo combinamos con suero, y lo que vamos a hacer acá es conectar el oxígeno. Entonces el paciente va a recibir descarga del fármaco con el oxígeno, ¿ya? Y eso ahí van a inhalarlo mediante la mascarilla, ¿no? Entonces, no sé si ustedes habrán visto alguna vez o ustedes los han nebulizado en alguna emergencia, ¿no? Le ponen su mascarilla, ponen el fármaco y empieza a salir acá todo el fármaco, ¿no? Que es el fenoterol, ¿no? La persona respira, ¿cuánto, doctor? 10, 20 minutos o hasta media hora. Y eso le ayuda bastante, pues, ¿no? Por un lado le dan oxígeno y por otro lado le dan el fármaco que es el fenoterol, que ahora vamos a ver. ¿Listo? Esas son las nebulizaciones. Ya, las nebulizaciones son recontra útiles para nosotros, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, muchas secreciones, que tienen neumonía, tienen vaciado, ¿no? De flema. Entonces con el nebulizador eso ahí le permite broncodilatar los bronquios y poder oxigenar mejor, ¿no? Se alivia bastante el paciente y también puede expulsar la flema mucho más eficazmente. Así que es recontra útil. Lo utilizamos en el tratamiento de exacerbaciones. Estas son las crisis agudas en la cual el paciente va a emergencia, ¿no? Porque le falta el aire, de asma y de EPOC. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de los fármacos respiratorios que usamos. Tenemos a los llamados broncodilatadores. Acá tenemos, como ya hemos estudiado en la farmacología del sistema nervioso parasimpático, pero lo vamos a ver mejor, autónomo. Los broncodilatadores pueden ser agonistas adrenérgicos o antagonistas muscarínicos, ¿se acuerdan, no? La acetilcolina causaba broncoconstricción, ¿sí? La acetilcolina causaba broncoconstricción. Entonces acá usamos antagonistas de la acetilcolina, también llamados antagonistas muscarínicos. O en todo caso, la adrenalina que causaba broncodilatación, utilizamos a los agonistas adrenérgicos de tipo beta 2. Y también tenemos otro grupo que son las metilxantinas. Los agonistas beta 2 adrenérgicos son los más usados, ya son los más importantes. Y como les decía en la clase de autonómico, bastante preguntado en los exámenes. Ya, eso de ahí, si ustedes llevan fármaco o en el examen, de todas maneras les va a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el fármaco que se usa en el tratamiento del asma? Como primera opción ponen ustedes beta 2 agonistas, ¿sí? Lo más preguntado. Si no les viene esto, pueden poner salbutamol también, ¿no? Que es un ejemplo, ¿ya? En el asma el tratamiento de elección es el beta 2 agonista para las crisis asmáticas, ¿ya? Paciente con asma que tiene una crisis, que se está ahogando, beta 2 agonista. Incluso solamente con inhalador el paciente se puede tranquilizar, ¿ya? No es necesario a veces darle nebulización. Son los broncodilatadores más eficaces y tienen efectos secundarios mínimos cuando se utilizan de forma correcta.
son desarrollados a partir del grupo catecol, que es el grupo de las adrenalinas, ¿no? Ese es el grupo catecol, noradrenalina, adrenalina. Acá tenemos al salbutamol. Como ustedes pueden ver, hay unas modificaciones a nivel de las raíces terminales. Salmeterol y formoterol, que son medicamentos también beta 2 agonistas, pero de acción más larga. ¿Ya? Acá están los receptores adrenérgicos, que ya lo hemos estudiado varias veces, ¿verdad? Hemos estudiado hasta el cansancio, que son los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, que era un receptor que incrementaba, como ustedes saben, la frecuencia y la contractibilidad cardíaca. Y tenemos a los beta 2, ¿no? Habíamos dicho que los receptores beta 2 adrenérgicos promovían la relajación del músculo liso, ¿no? Por lo tanto ocasionaban broncodilatación, ¿sí? Broncodilatación. Y también habíamos dicho que promovían la reentrada de potasio a la célula, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo cual ocasionaba una hipocalemia. Disminuían el nivel de potasio en sangre, acuérdense ustedes, ¿no? Promovían el ingreso del potasio a la célula, por lo tanto disminuyen el potasio en sangre, hipocalemia. Por eso lo podemos usar en el tratamiento de pacientes que tengan potasio alto, que tengan hipercalemia, ¿no? Por eso usábamos los beta 2 adrenérgicos. Muy bien. Ya, el mecanismo de acción en general es bastante amplio. ¿Ya? Por un lado, disminuyen el calcio intracelular por eliminación activa de este ion hacia los sitios de almacenamiento intracelular y fuera de la célula, ¿no? Esta disminución de calcio intracelular va a inhibir la vía de la fosfolipasa C, la vía de las proteínas G, ¿no? Estas son proteínas G. Disminuye la movilización de calcio y por lo tanto va a disminuir la contracción muscular. ¿Ya? Eso es en resumen. ¿Ya? Eso de acá inhibe la activación de la sinasa de cadena ligera de miosina y activa la fosfatasa de cadena ligera de miosina. Por lo tanto, al final, lo que va a ocasionar es una disminución de la contracción del músculo liso. ¿Ya? Entonces, el efecto de los beta 2 adrenérgicos es la relajación muscular. Entonces, al haber relajación del músculo liso del bronquio, va a haber una broncodilatación. ¿Ya? Ese es el efecto más importante. También hay una apertura de los conductos de potasio activados por calcio de gran conductancia, lo que va a permitir la repolarización de las células del músculo liso, ¿no? Por eso habíamos dicho que permite también la entrada de potasio, ¿sí? Además, también los receptores beta 2, por otro lado, pueden unirse a los receptores de calcio y de potasio a través de proteínas G, de forma que la relajación del músculo liso puede ocurrir también de manera independiente con incremento de la AMP cíclico. Esto quiere decir que tiene dos mecanismos por los cuales puede ocasionar la relajación muscular. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Acá está el agonista, que puede ser, por ejemplo, el salbutamol. Se va a unir al receptor beta 2. Ese es el receptor beta 2 adrenérgico. Este receptor beta 2 adrenérgico está ligado a un complejo llamado de proteína G. Esta de acá es la proteína G, ¿no? Que se une a la adenilciclasa y por lo tanto va a producir favorece la producción de AMP cíclico, y este AMP cíclico va a aumentar la proteína sinasa con la consiguiente aumento de la activación de los conductos de potasio, disminución de la actividad de la vía de la fosfolipasa C, aumento del intercambio de sodio y potasio y disminución de la contracción de la miosina. ¿Ya? Todo esto de acá va a ser favorecido por el agonista beta 2. Al final, la conclusión de esto de aquí es que va a disminuir la contracción muscular, ¿sí? Disminuye la contracción muscular. ¿Ya? Y por otro lado, acá, ustedes miren acá, tenemos a las metilxantinas, que son otras drogas que también me sirven para hacer broncodilatación, que va a aumentar la degradación del AMP cíclico a 5 AMP cíclico. ¿Ya? Muy bien. Aparte de lo que hemos mencionado, que relaja el músculo liso, también tiene otros mecanismos indirectos que están en estudio, los beta 2 agonistas. Parece que pueden prevenir la liberación de mediadores a partir de las células cebadas, ¿no? Acuérdense ustedes que las células cebadas eran las células que producían gran cantidad de histamina, ¿no? Son las células que están en la fisiopatología del asma, ya las células cebadas, ya las famosas células cebadas o mastocitos.
También parece que los beta 2 pueden prevenir la fuga microvascular, ¿no? O sea, la fuga de líquido al espacio extracelular. Por lo tanto, también pueden disminuir las secreciones bronquiales, ¿no? O sea, van a hacer que el moco esté más seco, ¿no? Incrementan, por otro lado, la secreción de moco en las glándulas mucosas de la vía respiratoria. Ok, esto de acá es algo más leve. Reducen la neurotransmisión en los nervios colinérgicos de las vías respiratorias humanas por la acción al nivel de receptores presinápticos. Por lo tanto, también pueden inhibir la liberación de la acetilcolina, ¿no? Lo cual puede contribuir a su efecto broncodilatador al reducir el efecto colinérgico. Entonces, aparte de eso, también parece que reduce el efecto de la acetilcolina, ¿ya? Aparte de todos los mecanismos que hemos hablado. Muy bien, entonces, los agonistas beta 2 de acción corta, ¿para qué me sirven, doctor? Son los broncodilatadores más eficaces y más utilizados en el manejo del asma. También me protege contra diversas situaciones desencadenantes. ¿Ya? Son los preferidos en el asma agudo grave, ¿no? O sea, el mejor broncodilatador de todos es el beta 2 agonista, eso es algo clave, ¿ya? La vía inhalatoria es preferible muchas veces a la vía oral, es mucho mejor por la vía inhalatoria, y pueden utilizarse también por razón necesaria o a demanda según el paciente tenga síntomas, ¿ya? Entonces, paciente que viene con asma a la emergencia, que no puede respirar, tratamiento beta 2 agonista. Paciente que tiene una descompensación asmática, beta 2 agonista. Paciente que va a ir a hacer, por ejemplo, ejercicio, ¿ya? Entonces, se puede usar también como tratamiento profiláctico, como protector. Paciente asmático que va a hacer ejercicio, antes de hacer el ejercicio puede tomarse 2 puffs, inhalar 2 puffs de salbutamol y luego hacer el ejercicio, ¿ya? Eso se llama prevención del ataque de asma. También para eso se puede usar, ¿ya? Y también puede usarse a demanda, ¿no? Es un paciente que está tranquilo con asma, pero en el día tiene sensación de broncoespasmos, ¿no? Tiene sibilancia, se empieza a ahogar, puede usar esa terapia de rescate, salbutamol inhalado, ¿ya? Entonces con eso el paciente ya se calma. Obviamente, si un paciente utiliza esta terapia todos los días, tiene que cambiar de medicación, como lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Ya, esos son los agonistas de acción corta, ¿ya? El salbutamol, el fenoterol. Pero también tenemos otros agonistas que son de acción prolongada, los llamados LABA, ¿ya? Doctor, esos de acá se les llama, creo que les expliqué en la clase de, ¿no? La clase de autonómico, ¿no? SABA, ¿no? Short Acting Beta 2 agonistas. Agonistas de acción corta, SABA. Y a los de acción larga se les llama LABA, Long Acting, ¿no? Beta agonista, LABA, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los LABA, doctor? Salmeterol, formoterol y aformoterol, ¿sí? Esos de acá son de acción larga. Su acción broncodilatadora me sirve más de 12 horas. Y también me protegen contra la broncoconstricción por un periodo similar, ¿no? Mejoran el control del asma en comparación con el tratamiento regular con agonistas beta 2 de acción corta. En pacientes asmáticos nunca debe utilizarse los LABA solos porque no tratan la inflamación crónica subyacente, ¿sí? Entonces, doctor, si un paciente tiene en el día, tiene demasiados episodios de broncoespasmo, le sirve el pecho, ¿no? Tiene que estar usando cada rato los SABA, mejor es darle un LABA. Ya ese paciente ya va a requerir un agonista de acción prolongada. Entonces le doy salmeterol o le doy formoterol. Obviamente, como ustedes comprenderán, estos fármacos están más caros, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, el salbutamol está baratísimo, un salmeterol o un formoterol cuesta mucho más caro, ¿no? En el medio. Muy bien, ¿cuáles son los efectos secundarios de los agonistas beta 2? Las reacciones adversas. Temblor muscular, ese es el efecto directo sobre los receptores beta 2 del músculo estriado. Ya el paciente, eso es algo bien común, ¿eh? Los pacientes que toman inhaladores van a tener temblor muscular. Obviamente que es un temblor pasajero, ¿no? O sea, en el momento que inhalan y de ahí va pasando, ¿no? Taquicardia por el efecto directo sobre los receptores beta 2 auriculares. Es un efecto reflejo por incremento de la vasodilatación periférica, ¿ya? Acuérdense que los beta 2, aparte de broncodilatadores, son vasodilatadores periféricos. Entonces el paciente por reflejo va a tener una taquicardia, ya el corazón va a latir más rápido. Estos dos efectos son recontra frecuentes, ¿ya? O sea, no es que a alguno le da otro, sino casi todos los pacientes tienen, o sea, van a tomar su salbutamol y van a sentir taquicardia, ¿no? Es un efecto reflejo que no hay ningún problema, ya eso no es
no es nada del otro mundo, no es para asustarse. Obviamente, el paciente que tengan arritmia hay que tener cuidado, pero un paciente normal como ustedes o un anciano que no tenga problema de corazón va a tener un poco de taquicardia. ¿Qué más, doctor? Va a tener un poco de temblor, ya un poquito de temblor. Y también puede darle un poco de ansiedad, inquietud. La hipocalemia, que hemos dicho, también es un efecto directo beta 2 sobre la captación de potasio, ¿no? Había dicho que bajaba los niveles de potasio, también es un efecto de los beta 2, ¿no? Y la hipoxemia puede haber por pérdida de la relación BQ, por reversión de la vasoconstricción pulmonar por hipoxia. Esto de acá es recontra raro, ¿ya? Esto es raro, ¿ya? Pero lo que sí es frecuente es que a casi todos los pacientes les va a dar taquicardia y temblor, ¿ya? Que es un efecto pasajero. Al cabo de unos minutos, media hora, ya el paciente ya no va a tener eso, ¿ya? Muy bien. Algunos estudios demostraron aumento de la mortalidad en asma por beta agonistas, sobre todo con el fenoterol, ¿ya? Pero los corticoides parecen disminuir este riesgo y también la tolerancia de los beta agonistas. O sea, en verdad son medicamentos bastante seguros, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos a los principales. El albuterol, ya les he dicho, por favor recordarlo, es el sinónimo de salbutamol, ¿ya? Ahí viene una pregunta, te dice clave, albuterol, te dice ¿qué es albuterol? Salbutamol. Este de acá es un agonista beta 2 selectivo, el efecto es muy rápido y ocasiona una broncodilatación eficaz, pero también es un efecto temporal, ¿no? Aplicaciones clínicas, lo puedo usar en el asma, también lo puedo usar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en la droga de elección en broncoespasmo agudo. ¿Ya? Un paciente que tiene su crisis, al salbutamol. Ahí no me sirve el salmeterol porque se demora todavía en actuar, ¿ya? Muy bien, inhalación aérea, aerosol, toxicidad, hemos dicho taquicardia, tremor, temblor, ¿no? Sobredosis puede causar arritmias, pero eso ya es exageradísimo, ¿no? También tenemos al salmeterol, hemos dicho que este de aquí tiene un efecto más lento, ¿no? Inicia el efecto lento, pero lo que le permite al paciente es que tiene un periodo de control más largo, ¿no? Se usa una vez al día o hasta 2 veces al día. La duración es de 12 hasta 24 horas, ¿ya? Salmeterol, muy bien. También tenemos al formoterol. Y también tenemos otros fármacos como la epinefrina y el isoproterenol, ¿ya? Pero eso de acá sí no se usan nunca, ¿no? El isoproterenol, por ejemplo, acá dice aerosol o nebulizador, ¿no? Pero no se usa, no hay dispositivo así tipo aerosol efectivo, ¿no? Más que todo usamos salbutamol. Muy bien, miren, y este cuadrito les he traído simplemente para que ustedes un poco asocien y puedan saber cómo se trata un asma, ¿ya? La clase de farmacología, pero también quiero que sepan cómo combinar los fármacos. Ya, ¿cuáles eran los SABA? ¿Se acuerdan? Los SABA, ¿cuáles eran? ¿Cuál? Salbutamol y fenoterol. Ya, ¿dónde se usa los SABA? A ver, según lo que ustedes pueden ver en este cuadrito. ¿Dónde? En cualquier paso, miren, abajo está. Agonista beta 2 de acción corta, ¿sí? SABA, en cualquier paso. Paso 1, 2, 3, 4, 5. Paso 1 obviamente es un paciente que no tiene muchos síntomas, ¿no? O sea, que le da sus crisis de vez en cuando, ¿no? Que tiene broncoespasmo, que no le limita la función. En esos pacientes, ¿qué hago? Uso solamente SABA, salbutamol a demanda, ¿está bien? Toma tu salbutamol, cuando te sientas mal tomas un poco, nada más. Pero ya hay pacientes luego que tienen ya una necesidad constante, cada rato se agitan, en la noche se levantan, ¿está bien? Se ahogan. A esos pacientes en el paso 2 ya le puedo dar dosis baja de corticosteroides inhalados, ¿ya? Corticoides inhalados, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Se dice que la terapia base del asma son los corticoides, ¿está bien? O sea que todo paciente asmático, si está en un estadio avanzado, debe tomar corticoides porque el tratamiento del asma es inmunomodulador, ¿no? ¿El salbutamol qué es a la larga? El salbutamol es un sintomático, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el salbutamol? Broncodilata, pero no ataca el problema. O sea, el paciente va a seguir con la hiperreactividad, va a seguir con la secreción de moco, porque el mecanismo es alergénico, ¿sí? Pero en cambio el corticoide sí ataca la base de la enfermedad. Entonces, si le pregunto, ¿cuál es la terapia base del asma? Bueno, el corticoide inhalado. Pero ¿cuál es la terapia más importante en las crisis asmáticas agudas? Obviamente salbutamol, ¿no? Porque eso de ahí me sirve para broncodilatar y calmar al paciente y salvarme su vida, ¿no? El corticoide es un tratamiento pero que se usa a largo plazo. O sea, no va a tener un beneficio al minuto, va a tener beneficio después de días, de tratamiento, de semanas, ¿no? Es un tratamiento de mantenimiento, ¿ya?
En el paso 3, ya el paciente va a necesitar dosis baja de corticosteroides aunado a uso de LABA. Acá ya voy a usar LABA. Tengo que usar ya beta 2 agonistas de acción larga, porque el paciente tiene constantemente problemas. Paso 4, ya voy a utilizar LABA, pero con dosis alta de corticoides. Ya voy a utilizar dosis más altas. ¿Cómo hago? Dos fácil, en vez de darle un puff, le das dos puff, nada más. No es algo complicado, pero voy a utilizar dosis más altas. Y en el paso 5 ya voy a utilizar medicamentos como el omalizumab, que lo vamos a ver en la última clase, ¿ya? Que es un anticuerpo monoclonal que ataca al IgE, a la inmunoglobulina que es producida por los mastocitos, ¿ya? Pero ese es el paso más o menos que ustedes tienen que seguir, ¿ya? Y acá ese es el manejo del EPOC, que también puedo utilizar acá medicamentos como beta 2 agonistas de acción corta, en estadio B, beta 2 agonistas de acción larga y así, ¿ya? Vamos a ver esto un poco más en el siguiente tema. Acá están las dosis, como ustedes pueden ver ahí, está clarísimo. ¿Cómo calculo la dosis según spray? Dirán, ustedes recontra difícil. No, porque cada puff, digamos, tiene un aproximado de cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El salbutamol, el medicamento normalmente con cada puff me da 100 microgramos de salbutamol, ¿sí? O sea, cada puff se supone, se sobreentiende que me da 100 microgramos de salbutamol, ¿no? Y lo que yo utilizo generalmente es un puff o dos puffs cada 8 horas, ¿no? 2 puffs cada 8 horas o hasta cada 6 horas le puedo dar al paciente, dependiendo, ¿no? Su crisis asmática, 2 puffs, listo. Si le voy a utilizar un poco con mantenimiento, 2 puffs cada 6 horas, ¿no? En el caso de los que son de acción larga, esos de acá se pueden usar un puff o 2 puffs cada 12 horas, ¿no? O sea, mucho más espaciado, ¿sí? Porque me duran más. Ya, ese es el tratamiento que se hace por día. Listo, nada más. Inhalo y listo. Acá está el tiempo de vida media, como ustedes pueden ver. Del salbutamol recontra corto, ¿no? 4 a 6 horas. De los de acción larga, 12 o hasta. El indacaterol, por ejemplo, 24 horas. ¿Está bien? Entonces, obviamente, como les digo, estos de acá, los que son de acción larga me cuestan más. ¿Sí? Cuestan más, no todos los hospitales lo tienen. Y pueden usarse. Muy bien. Los anticolinérgicos, acá obviamente vamos a usar sobre todo a los receptores M3, que ya sabemos, ¿no? Los receptores M3 son los localizados en el músculo liso y en las glándulas mucosas. ¿De acuerdo ustedes que estos receptores también me aumentan la secreción de las glándulas? ¿Se acuerdan? ¿Sí? La acetilcolina aumentaba la secreción de las glándulas. Si yo utilizo un antagonista, voy a disminuir la secreción de la glándula. Por eso el anticolinérgico también me sirve para disminuir las secreciones, ya cosa que no hace tan importantemente el beta agonista. ¿Ya? Miren ustedes, eso es lo que sucede normalmente en un paciente que tiene EPOC. Tiene también una alteración a nivel del control del tono vagal de la acetilcolina, lo que genera una broncoconstricción intensa. ¿Ya? Por eso es que en estos pacientes me va a ir mejor, preferentemente, utilizar anticolinérgicos. ¿Ya? Entonces, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿puedo usar beta-agonistas? Por supuesto. Pero mejor vendrían a ser los anticolinérgicos, ¿ya? Los anticolinérgicos en estos casos. Muy bien. El anticolinérgico, además de bajar el impulso vagal, también me va a disminuir la producción de moco. Participa en el sistema nervioso parasimpático para regular el tono. Múltiples y diversos estímulos causan incrementos, reflejos en la actividad parasimpática que contribuye a la broncoconstricción. Antagonizan los efectos de la acetilcolina. Acá tenemos a los principales. El bromuro de ipratropio. ¿Ya? Este viene en inhalador y también en preparado para nebulizar. Normalmente lo usamos en inhalador, ¿ya? Inicia la broncodilatación relativamente lenta. Generalmente alcanza su máximo al cabo de media hora o una hora. Es lenta, pero relativamente rápida, pues, ¿no? A diferencia de otros. Después de la inhalación, pero puede persistir su efecto hasta 6 a 8 horas. Se usa generalmente 3 a 4 veces al día en forma regular. Entonces, bromuro hipatropio, como le indican, 2 puff cada 8 horas, o también pueden indicarlo más seguido, 2 puff cada 6 horas, ¿ya? El bromuro de oxitropio también es un broncodilatador cuaternario que es similar al bromuro hipatropio y se encuentra disponible en dosis más elevadas. Los que son de acción más larga, acá tenemos al bromuro de tiotropio. Ya, este de acá es de acción larga, acción prolongada, que es adecuada para su dosificación una vez al día incluso, como inhalador o a través de un DPI.
Se une a todos los tipos de receptor muscarínico, pero se disocia con gran lentitud de los receptores M3. ¿No? Eso es lo que le decía, ¿no? O sea, se une a todos, pero el M3 se demora más en alejarse. Por lo tanto, el efecto fundamental es a nivel de la broncoconstricción, efecto muscarínico dependiente del receptor M3. El tiotropio tiene menos probabilidades de antagonizar la inhibición mediada por el M2, ¿okay? Lo que me va a servir bastante, y es eficaz en pacientes con EPOC. Aún es más eficaz incluso que el bromuro de ipatropio, ¿ya? Aún así es mucho mejor que el bromuro del ipatropio. Igualmente, este bromuro de tiotropio no lo van a encontrar en los hospitales seguro públicos, ¿ya? También es más caro y generalmente en las clínicas lo podemos conseguir, ¿no? Mejora la función pulmonar y el estado de salud y reduce la exacerbación y la mortalidad de todas las causas, ¿ya? Sin embargo, no tiene un efecto en la progresión de la enfermedad, ¿no? Igualmente es un tratamiento generalmente paliativo, ¿no? Solamente me dilata y me disminuye la secreción, pero no me ataca la causa de la enfermedad. En el asma son menos eficaces que los beta 2, como les digo. Entonces en el asma voy a utilizar generalmente salbutamol, ¿ya? Son menos eficaces. Y ofrece una protección menos eficiente contra los factores desencadenantes bronquiales, ¿no? Por ahí nomás, por ahí, en el asma me pueden ser más útiles en pacientes ancianos. ¿Por qué, doctor? No se sabe bien en verdad, pero en los pacientes ancianos, ahí sí me sirve un poco más. Paciente anciano con asma, ¿ya? Son broncodilatadores adicionales en pacientes asmáticos no controlados con LABA o en los que los beta 2 generen temblor molesto. ¿Cuándo voy a usar los beta 2? Los anticolinérgicos en asma. Por ahí pacientes ancianos y obviamente pacientes que no me respondan con beta-agonistas, pues, ¿no? Son pacientes asmáticos que con beta-agonistas, salbutamol, formoterol no me va bien, puedo probar con bromuro ipatropio o bromuro de tiotropio, ¿ya? O sea, es de segunda línea en el tratamiento del asma. ¿Ya? Como dice bien claro, en asma aguda son eficaces pero menos que los beta 2. En cambio en EPOC los anticolinérgicos pueden ser eficaces o superiores a los agonistas. Acá está mal. A los agonistas beta 2. ¿Ya? En EPOC son superiores los anticolinérgicos. El tono vagal puede ser el único elemento reversible de la obstrucción de las vías respiratorias. Reacciones adversas, puede haber respuesta de rebote, ¿okay? Pero se desconoce su importancia clínica. Pueden reducir la secreción de moco, lo cual a veces es beneficioso, ¿okay? Y obviamente pueden causar todos esos efectos anticolinérgicos que ya conocemos, ¿no? Efecto anticolinérgico, sequedad de ojo, xerostomía, visión borrosa, estreñimiento, que también es un problema anticolinérgico, sabor amargo, glaucoma en personas de edad avanzada. Y el tiotropio puede causar resequedad de la boca hasta en 10 a 15% de los pacientes. Acuérdense ustedes que secan la secreción de los anticolinérgicos, ¿no? Entonces va a disminuir también la secreción del ojo seco y también de la boca, ¿no? Otro efecto anticolinérgico importante, como ustedes se acuerdan, es la retención de orina, ¿ya? Que sobre todo se da en personas de edad avanzada. Esos son efectos que pueden aparecer, pero que sí son relativamente raros, ¿ya? Son relativamente raros. Muy bien, doctor, acá tengo lo mismo, ese es el cuadro de asma. Ya sé que primero le doy beta-agonista demanda, luego ya le tengo que empezar corticoides, luego doy corticoides con LABA a dosis alta y luego puedo darle también anti-G, ¿sí? Acá también los anticolinérgicos pueden entrar. Si el paciente no responde con beta-agonistas, puedo darle anticolinérgicos. Ya aquí, como ustedes pueden ver, acá utilizo, en que ese es el EPOC, acá se utilizo más a los anticolinérgicos, ¿no? En este caso, los SABA. Igualmente, ¿se acuerdan que hay SAMA y LAMA? Acá también hablamos, SABA y LABA. Acá hay SAMA y LAMA. Doctor, ¿quiénes son los SAMA? Los Short Acting Antimuscarínicos. M es de muscarínicos también, que son anticolinérgicos, ¿no? Y LAMA es de Long Acting Muscarínico. El único que me queda de short, de acción corta, es el bromuro de ipatropio, el que hemos hablado, de ipatropio. En el LAMA me queda el bromuro de tiotropio y bromuro de aclidinio, ¿ya? También son medicamentos que usamos, ¿está bien? Entonces, como dice ahí, estadio A, puedo utilizar un agente de acción corta, short acting anticolinérgico. En el estadio B, que es un paciente que ya tiene más compromiso, voy a utilizar un long acting anticolinérgico, un anticolinérgico de acción larga, tiotropio.
En el estadio C puedo combinar ya un corticosteroide con un anticolinérgico, y en el estadio D también, ¿ya? Igualito. ¿Ya? Muy bien. Igualmente acá tenemos las dosis, ¿no?, de anticolinérgicos. Acción corta, ya tenemos al bromuro de ipatropio, que es el que usamos, ¿no? Dosis de 0.25 a 0.5 microgramos. Y lo de acción larga, y tenemos al bromuro de aclidinio y al bromuro de tiotropio, y también al bromuro de glicopirronio, me había olvidado, ¿sí? Glicopirronio. Tiempo de vida media, doctor, acá está, mira, el bromuro hipatropio me dura 6 a 8 horas, los de bromuro aclidinio, etcétera, 24 horas, ¿no? 12 hasta 24, pues una vez al día nomás, suficiente, ¿ya? El bromuro hipatropio sí tengo que usarla 2 puffs cada 6 horas o cada 8 horas. ¿Sí? El efecto fundamentalmente es de broncodilatación. Luego tenemos a los corticoides inhalados. Acá voy a hablar poco porque vamos a ver esto más que todo en la última clase, que es de inmunoterapia. Ya, pero también existen corticoides para inhalar. Tenemos sobre todo a la budesonida, a la beclometasona y a la fluticasona. Ya, sobre todo eso. ¿No? Acá están los efectos, ya que los vamos a dar más que todo, como les digo, en la clase de inmunoterapia, que es la última. Corticosteroides mayormente van a disminuir obviamente la respuesta inflamatoria, lo que, como les digo, ataca la base de la enfermedad del asma, ¿no? Va a disminuir la producción de moco, la producción de hipersecreción. La fracción de esteroides que se inhala hacia los pulmones actúa de manera local en la mucosa de las vías respiratorias, ¿ok? Y así una proporción de la dosis inhalada puede alcanzar la circulación sistémica. Otra fracción se va a deglutir y se puede absorber en el intestino, ¿no? El uso de aerocámaras, hemos dicho, va a reducir el depósito del fármaco a nivel orofaringeo. La beclometasona y la ciclesonida son profármacos que liberan el corticosteroide activo después del desdoblamiento en los pulmones. La budesonida y el propionato de fluticasona tienen un mayor metabolismo de primer paso y por lo tanto es menos probable que produzcan efectos sistémicos, ¿ya? Entonces, por ahí sí se puede preferir un poco a la fluticasona y a la budesonida. ¿Por qué, doctor? Porque tienen más metabolismo hepático y por lo tanto no causan tantos efectos sistémicos. Acuérdense ustedes, el metabolismo de primer paso es que se queda en el hígado, da vuelta, si se pierde, ¿no? Y les he dicho que lo importante con estos es de que no pasen a la circulación, ¿no? Más bien que se queden en la vía respiratoria. Entonces, por lo tanto, podemos usar budesonida y fluticasona, y ustedes ya comprenderán que estos fármacos están mucho más caros, obviamente, ¿sí? Doctor, también existen ya en la parte privada, en las clínicas, venden también medicamentos que tienen ya compuestos asociados, es verdad. Hay fármacos que tienen, por ejemplo, fluticasona con salmeterol, ¿sí? Salmeterol, que es el LABA, ¿sí? Con fluticasona en un solo spray, en un solo inhalador. Una vez al día, 2 veces al día, y con eso tenemos un control mejor del asma, ¿sí? Ya no tiene que estar tomando un inhalador o otro inhalador. También hay compuestos ya que vienen en uno solo. Entonces, los corticosteroides inhalados sirven para el tratamiento de primera línea del asma, ¿sí? Asma sobre todo persistente, obviamente. Deben iniciarse en todo paciente que necesita el uso de un inhalador beta-2 agonista para controlar los síntomas más de 2 veces por semana. Si ustedes ven un paciente asmático, familiar, etcétera, ¿no?, que está usando el salbutamol todos los días, ¿qué le dices? Disculpa, pero tú no puedes seguir así, ¿no? El beta-2 no es para usarlo todos los días, y eso de ahí no es tratamiento del asma. Si tú tienes necesidad de usar un beta-2 agonista, debes iniciar terapia corticoide, ¿ya? Porque tu asma está bastante avanzada, es un asma persistente y no puedes seguir así, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente usa el beta-2 agonista de demanda haciendo más cada vez que tiene problemas? Puede darle problemas de arritmia y todos los que hemos hablado, ¿no? Entonces esos pacientes tienen que iniciar tratamiento con corticosteroides, ¿sí? Son eficaces en el asma leve, moderada y grave, tanto en adultos también como en niños. Los niñitos también van a usar, sin problemas, el corticosteroide. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica no tiene una evidencia tan importante como el asma, ¿ya? El EPOC es una enfermedad casi siempre terminal, ocasionada por el daño del humo de tabaco. Entonces acá en verdad no parece tener un efecto antiinflamatorio significativo, no tienen efecto en la progresión, no tienen tampoco efecto sobre la mortalidad, pero sí me puede disminuir un poco las exacerbaciones, ¿ya? O sea, me disminuye un poco la cantidad de veces que el paciente se entra en ahogos, digamos, ¿no? o en procesos de crisis, pero en general no me disminuye la mortalidad, así que puedo usarlo, pero con mucho menos evidencia que en el asma, ¿ya? Mucho menos evidencia que en el asma, los corticosteroides. Los efectos son los que están ahí, ya, como le digo, esto acá lo vamos a ver más que todo en la parte de corticosteroides, en la parte final. Acá están las dosis de
fármacos, como ustedes pueden ver, miren ustedes, dipropionato de beclometasona con hidroxifluorano, que es el que más usamos. Beclometasona, budesonida, fluticasona, ¿sí? Y aquí está la dosis baja. 100 a 250, dosis media 250 y alta más de 500. Fácil. Entonces, ¿qué hago yo, doctor? Si yo quiero dar dosis baja, le doy un puff. Si quiero darle dosis media, le doy 2 puffs. Y si le quiero dar dosis alta, le doy 3 puffs. Así simplemente se controla dosis alta, baja y media, ¿sí? ¿Cuándo le doy dosis alta, doctor? Lo que hemos hablado, ¿no? El cuadro de asma. Acá está, ¿no? ¿Sí? Paso 3, dosis baja. Paso 4, dosis media. Y paso 5, dosis alta. ¿Ya? Según cómo te encuentres al paciente, le vas a iniciar un puff o 2 puffs. Y ahí está la dosis para niños y para adultos, ¿ya? De cada uno de los fármacos. Cada uno de los fármacos me da la dosis también en cada puff de cuántos microgramos aproximadamente uso en cada puff. Muy bien. Las metilxantinas también son otros broncodilatadores, ¿ya? La teofilina es una metilxantina similar en estructura a las xantinas como la cafeína, ¿ya? Al final son derivados de la cafeína, ¿ya? Esos de acá tienen efectos fundamentalmente de broncodilatadores. Lo que van a hacer es una inhibición no selectiva de la fosfodiesterasa 3, 4 y 5, ¿ya? La fosfodiesterasa también es un fármaco que ocasiona broncoconstricción. Una inhibición selectiva de esto va a ocasionar una broncodilatación, ¿ya? Por otro lado, también tienen otros mecanismos de acción. Antagonizan los receptores de adenosina, aumentan la liberación de la interleuquina 10, que es una molécula antiinflamatoria. Disminuye la expresión del NF-kappa beta, que es un también importante inmunomodulador y puede causar apoptosis de neutrófilos y eosinófilos, ¿ya? Estos de acá son los más importantes, los efectos más importantes, ¿ya? La teofilina entonces, por un lado, va a generar la broncodilatación, disminuye la fuga del líquido, va a causar menor secreción. Y a nivel de las células inflamatorias va a disminuir generalmente la producción y la expresión de estas células, macrófagos, linfocitos y eosinófilos, ¿no? En general, las metilxantinas son menos eficaces que los beta-agonistas para ocasionar la dilatación en asma aguda, ¿ya? Pero se usa en paciente asmático que no responda a beta-agonistas o que no sea tolerada por el paciente, ¿ya? Y también podría añadirse a la terapia de mantenimiento de pacientes con asma que no logran ser controlados con beta-agonistas, ¿ya? Acá está la dosis aproximadamente de teofilina, 6 miligramos por kilogramo de peso por vía endovenosa cada 20 a 30 minutos, con una dosis de mantenimiento de 0.5 miligramos por kilogramo de peso por hora, ¿ya? Estas son las dosis de teofilina, o sea, la teofilina viene en ampollas, ya que, como les digo, más que todo lo usamos actualmente para pacientes con asma severa, o sea, paciente que viene de emergencia, ¿sí? Le hacemos su inhalación, le hacemos su nebulización 1, 2, 3 veces y aún así el paciente sigue con broncoconstricción, se nos está yendo, está saturando bajo, se pone azul. A estos pacientes le damos teofilina o aminofilina. Y la otra opción es en tabletas, en pastillas, para pacientes que también no controlan bien su asma y le podemos dar una pastillita al día, ¿ya? Pero esa pastilla también es difícil de medir, ¿no? O sea, en verdad no se usa mucho, en verdad, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, hay muchos factores que afectan la eliminación de la teofilina, ¿no? Tabaquismo, el consumo de carnes en niños, inducción enzimática por otros fármacos, como ustedes ya saben, rifampicina, antiepilépticos, que pueden alterar, digamos, el objetivo de la teofilina, ¿no? Por lo tanto, son medicamentos muy difíciles de usar, ¿no? Pueden causar arritmias cardíacas en una alta proporción, molestias gástricas, dolor de cabeza, náuseas y vómitos e incluso convulsiones. En general, estos de acá, la teofilina, la aminofilina no suelen usarse porque tienen efectos adversos muy complicados y un margen terapéutico muy estrecho, la verdad, ¿ya? Otros fármacos que se usan en el asma son los antileucotrienos, ¿ya? Los antileucotrienos, acá tenemos lo más importante, los inhibidores de la enzima 5-lipoxigenasa, por ejemplo el sileutón, y los antagonistas de los receptores de leucotrienos, ¿ya? De los receptores. El ejemplo más importante, el montelukast, ¿ya? El montelukast, safirlukast y pranlukast. Estos medicamentos son inmunomoduladores también, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan que en la vía del ácido araquidónico, ¿se acuerdan que estudiamos en aspirina? Había una parte que se iba por la ciclooxigenasa, ¿sí? Ácido araquidónico, por un lado se podía ir a la ciclooxigenasa, la COX, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que ocasionaba los tromboxana 2 y las prostaglandinas, ¿no?
Por otro lado, el ácido araquidónico puede irse por la vía de la lipooxigenasa, ¿ya? Y acá tenemos los inhibidores de la 5-lipooxigenasa, como el chileutón. Y esta lipooxigenasa ocasiona pues la síntesis de leucotrienos. Estos son los famosos leucotrienos. Podemos antagonizarlos también a nivel de sus receptores, ¿ya? A nivel de sus receptores. Y estos de acá son los fármacos llamados montelukast, pranlukast y zafirlukast, ¿ya? Estos medicamentos los usamos en los casos de pacientes con asma leve a moderada, ya vienen pastillas, causan una mejoría significativa en la función pulmonar. Actualmente son los medicamentos que son, digamos, usados como segunda línea en el tratamiento inmunomodulador del asma, ¿ya? Efecto adverso fundamentalmente a nivel hepático, ya puede ocasionar falla hepática, hay que controlar las enzimas hepáticas. Stroke, que es un tipo de vasculitis, y náuseas y vómitos. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en el cuadrito del asma, ¿sí? Acá tenemos, ¿no?, antileucotrienos. Estos LTRA son los fármacos antirreceptores de leucotrienos, ¿ya? Entonces, el montelukast puede usarse en cualquier momento, sobre todo a partir del paso 2, si el paciente no responde con corticoides, ¿ya? En vez de eso puedo darle antileucotrienos. Y actualmente, digamos que la terapia va a ir enfocada poco a poco a ir cambiando los corticosteroides por los antileucotrienos como el montelukast, ¿ya? El montelukast también viene incluso en cremas, así que también lo usan en el tratamiento de algunas afecciones dermatológicas, ¿ya? Montelukast, ¿ya? Antileucotrieno. Muy bien. Ya, la N-acetilcisteína es un fármaco mayormente que lo usamos como mucolítico. Acuérdense ustedes que la N-acetilcisteína la habíamos visto en el tratamiento de intoxicación por paracetamol, ¿se acuerdan? ¿Sí? N-acetilcisteína, ya también lo usamos como mucolítico, ¿ya? Reducen los enlaces disulfuro que mantienen unidos a las glucoproteínas del moco, ¿ya? Por lo tanto, pueden romper esos enlaces y se comportan como mucolíticos. El paciente va a tener un moco mucho más disuelto y va a ser más fácil de que el paciente lo expulse, ¿ya? En acetilcisteína lo usamos mayormente como mucolítico en pacientes que tienen demasiada flema y que no pueden botarlo, ¿ya? También tiene un efecto antioxidante y reduce la inflamación de las vías respiratorias. Metabolismo fundamentalmente hepático. Reacción adversa, puede haber una alergia, cefalea, fiebre, y la disnea es mucho más rara, ¿no? En general, o sea, no tiene un efecto, digamos, importante en la enfermedad, ¿no? Estudios clínicos en bronquitis, asma han sido desalentadores. Pero más que todo puede ayudar un poco en la reducción de las exacerbaciones, ¿no? Entonces, paciente que viene con asma, con EPOC exacerbado, tú le puedes dar en acetilcisteína, nosotros lo tenemos en sobre, lo usas en un vaso de agua, el paciente toma y con eso puede mejorar un poco las secreciones. Y eso sí ayuda más o menos en el tratamiento de EPOC o asma, ¿ya? La alfa-dornasa es otro medicamento importantísimo. Este de acá va a reducir la viscosidad del moco en el esputo de pacientes, sobre todo con fibrosis quística, ¿ya? Los pacientes con fibrosis quística, no sé si ustedes han escuchado este término, ¿han escuchado? La fibrosis quística es una enfermedad metabólica, ¿no?, que tiene que ver con los transportadores de sodio y cloro. En bioquímica, por ejemplo, tal vez les han hablado, ¿no?, de la fibrosis quística. Son pacientes con enfermedades genéticas. De niñito ya tienen la fibrosis quística y lamentablemente estos pacientes tienen demasiada tos, demasiada flema. Entonces en estos pacientes la alfa-dornasa puede ayudar un poco a disminuir la viscosidad del moco y le ayudan bastante a los pacientes con fibrosis quística, ¿ya? No es eficaz en asma ni en EPOC. El dextrametorfano es un antagonista de los receptores de NMDA, ¿se acuerdan? Sí, el NMDA, que era el receptor del glutamato, con actividad a nivel central, ¿ya? Fundamentalmente lo uso para disminuir el reflejo de la tos, ¿no? El dextrametorfano es para la tos. En general no recomendamos usar el dextrametorfano, excepto en pacientes pues, que tengan demasiada tos muy molesta. Pero en general un paciente con tos no se da dextrametorfano de por sí, ¿ya? Y finalmente vamos a revisar un poco la farmacoterapia de la hipertensión pulmonar, ¿ya? Hay una enfermedad que justamente no se denomina hipertensión pulmonar, en la cual la presión de la arteria pulmonar está muy elevada. ¿En qué caso, doctor? Fundamentalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, que pueden llevar a hacer una hipertensión pulmonar, en pacientes con fibrosis pulmonar o EPOC, que si son de larga data pueden llevar a un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Y también en algunos pacientes con enfermedades del tejido conectivo como esclerodermia, ¿ya? Que es una enfermedad inmune, autoinmune. En estos pacientes la presión de la arteria pulmonar va a ser muy elevada. ¿Y cuál es el problema de esto? Que el aumento de la presión de la hipertensión de la arteria pulmonar va a ocasionar obviamente disminución de la oxigenación. O sea, estos pacientes van a tener problemas de oxigenación, van a estar con disnea frecuente, les va a faltar el oxígeno y van a tener que usar oxígeno,
¿ya? Esta hipertensión pulmonar generalmente es una complicación de otra enfermedad. Entonces, si un paciente tienes con ICC o tienes un paciente con EPOC, ¿no? Y el paciente presenta agravamiento, si estaba tranquilo, ahora ya no puede respirar, se ahoga, puede ser que haya desarrollado una hipertensión pulmonar secundaria. El diagnóstico es fácil, se hace con un ecocardiograma o con una arteriografía. Ahí le sacas el valor de presión pulmonar y si está más de 55, eso se llama hipertensión pulmonar. Muy bien. Una vez que el paciente presenta una alteración ya de hipertensión pulmonar, podemos darle algún tipo de tratamiento. Los pacientes con hipertensión pulmonar generalmente tienen un incremento en la señalización del calcio, lo que va a ocasionar mayor contracción y proliferación. ¿Dónde, doctor? En el vaso, en la arteria pulmonar, ¿sí? Mayor vasoconstricción. Va a presentar elevación de la endotelina. La endotelina también me incrementa la contracción y la proliferación del vaso sanguíneo. Va a presentar disminución de los factores vasodilatadores. Pregunta también de examen, ¿no? ¿Cuál es el elemento vasodilatador más importante del cuerpo? Óxido nítrico, ¿sí? El NO, es el más importante. Disminución del óxido nítrico y disminución de la prostaglandina I2. Estos factores son vasodilatadores, por lo tanto, el paciente con hipertensión pulmonar va a tener una disminución de la relajación y por lo tanto mayor vasoconstricción, ¿sí? Entonces todos estos factores pueden estar alterados. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a dar tratamientos dirigidos a esos points, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la endotelina podemos dar antagonistas de los receptores de la endotelina. A nivel del calcio daremos antagonistas de los canales del calcio, como el nifedipino, ¿sí? Y a nivel de del óxido nítrico y sobre todo de la fosfodiesterasa podemos dar inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿ya? ¿Para qué, doctor? Para aumentar la cantidad de GMP cíclico, ¿no? Aumentando el efecto del óxido nítrico, ¿ya? Entonces, el óxido nítrico actúa a nivel del GMP cíclico y este GMP cíclico se degrada por la fosfodiesterasa, así se llama la enzima. Entonces, dándole inhibidores de la fosfodiesterasa, vamos a aumentar la capacidad de relajación del GMP cíclico, ¿no? Los inhibidores de la fosfodiesterasa son esos de aquí, el sildenafilo y el tadalafilo. Ustedes saben que conocen ustedes al sildenafilo por otra cosa, seguro, ¿sí? El sildenafilo también se usa para el tratamiento de la impotencia sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque este de acá es un importante vasodilatador, ¿no? Y ese es el mecanismo de acción, pues, ¿no? Al ser un vasodilatador, en este caso, aumenta la potencia sexual, ¿no? Aumenta, digamos, la capacidad de llenado venoso, ya por eso aumenta la potencia sexual. Pero se usa también en el manejo de la hipertensión pulmonar, ¿ya? El sildenafilo, ¿por qué? Porque es un importante vasodilatador. Inhibe de manera selectiva la fosfodiesterasa 5, que se administra en dosis generalmente de 20 miligramos cada 8 horas. Es eficaz para reducir la resistencia pulmonar y mejora la tolerancia al ejercicio, ¿ya? Entonces el paciente si toma el sildenafilo va a disminuir, va a hacer una vasodilatación de la arteria pulmonar y obviamente va a tener una mejor capacidad física, ¿ya? Va a poder respirar mejor, etc. ¿Cuáles son los efectos secundarios del sildenafilo? Puede dar dolor de cabeza, rubor, dispepsia y trastornos visuales, ¿ya? Alteración de los colores, momentáneo obviamente, ¿no? El sildenafilo, ¿ya? Muy bien. La elevación de GMP cíclico va a ocasionar pues relajación del músculo liso. Y también tenemos al tadalafilo, que es un fármaco que tiene mayor duración y de forma que es apropiada para la dosificación solamente una vez al día, ¿ya? Una vez al día. Muy bien. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y también tenemos como uso los antagonistas de los receptores de endotelina. Ya se acuerdan ustedes que la endotelina ocasionaba mayor vasoconstricción y mayor presión de la arteria pulmonar. La endotelina es un vasoconstrictor pulmonar potente, ¿no? Ocasiona la contracción de las células del músculo liso vascular y también causa proliferación. Este efecto es principalmente llevado a cabo por los receptores de tipo A, ¿no? Endotelina A, ¿ya? Acá tenemos al Bosentan, entonces, es el fármaco más utilizado. Reduce los síntomas y mejora la mortalidad en pacientes con hipertensión pulmonar. La dosis de inicio es de 62.5 miligramos cada 12 horas por 4 semanas y luego a 125 miligramos cada 12 horas. Efectos secundarios: alteración de la función hepática, puede dar anemia, dolor de cabeza, edema periférico y congestión, ¿sí? También es teratógeno, puede ocasionar malformaciones en el feto, ¿ya? Si la paciente está embarazada.
El ambricetan, lo bueno del ambricetan es que es un antagonista selectivo, ya solamente de los receptores E de tipo A. Dosis de 5 a 10 miligramos al día y la eficacia clínica y efectos secundarios son similares que el bosentan. Muy bien, entonces otra terapia para la hipertensión pulmonar tenemos a la prostaciclina, de acá es un vasodilatador. Ejemplo de fármaco, epoprostenol. Este epoprostenol se usa en ampollas intravenoso. Es eficaz para reducir la presión de la arteria pulmonar. Obviamente mejora el desempeño de los pacientes en el ejercicio y también prolonga la sobrevida en los pacientes con hipertensión pulmonar. Estos fármacos se administran por una vía, son bien en ampollas, y se administran en infusión endovenosa continua. Efectos secundarios comunes, también dolor de cabeza, rubor, diarrea, náuseas y también dolor mandibular. Muy bien. Ya, esos son los fármacos que se utilizan más que todo para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Es un cuadro muy raro, obviamente. Lo más frecuente es asma y EPOC. Hipertensión pulmonar es un cuadro muy raro que generalmente aparece como complicaciones de problemas cardíacos, de problemas pulmonares o de problemas de enfermedades sistémicas. Muy bien. Esas enfermedades las van a ustedes aprender más que todo en semiología y medicina interna, ¿no? Acá hemos visto un vistazo de los fármacos más importantes que se usan a nivel respiratorio. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas, preguntas? Listo, la próxima clase vamos a ver farmacología endocrinológica, lo que son las insulinas y el tratamiento de la diabetes, y así como un poco también de tiroides, así que va a estar bien interesante. Ya es la próxima clase. Muy bien, pueden salir, chicos.